Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. La verdad es que entre la semana de la polémica del Valle de los Caídos, la Semana Santa y esta semana de honras fúnebres papales, llevamos un mesecito en el que solo se habla de religión, lo cual no está nada mal para una sociedad que es la más antirreligiosa que han conocido los tiempos, para una civilización que supuestamente, de hecho lo es la más antirreligiosa que se ha conocido jamás, y para un país que se supone que ya había dejado de ser católico. Pues mire usted por dónde solo se habla de eso. Y me parece que el asunto merece alguna reflexión. ¿Cómo será la cosa? Que me parece que fue ayer en la Asamblea de Madrid o anteayer, que salió una diputada socialista diciéndole a Isabel Díaz Ayuso que recuerde que el sexto mandamiento es no mentirás. Bueno, eso se puso ya sola en evidencia. El sexto, como usted sabe, es otro. En fin, bueno. Mire, es la atmósfera de los tiempos y me parece que es enormemente llamativo. ¿Por qué? Pues porque en buena medida toda la sociedad está formada sobre la convicción de que había una plena separación, por supuesto, Iglesia-Estado, pero no solo eso, sino también confesión religiosa, vida cívica, e incluso moral religiosa, moral civil. Ya dijo Fernando Savater hace unos años, y no es en absoluto un pensador religioso, que había que reconocer que el intento ilustrado, desde finales del XVIII, de construir una moral laica alternativa a la moral religiosa había fracasado. No había fracasado porque racionalmente no fuera concebible, sino porque a la hora de pasar a la práctica solo ha degenerado, porque esa es la palabra, en una suerte de moral individualista, hedonista, que es lo contrario de cualquier moral, y te queda un vago recuerdo, en fin, una cosa humanitaria, sentimentaloide, emocional, que ciertamente no construye una moral cívica. Bueno, ahora estamos en un momento decisivo. Mire usted por dónde, incluso los que hacen gala de trabajar contra la religión católica están todos opinando sobre cómo tiene que ser el próximo Papa. ¿Sabe usted lo que significa esto? Significa que incluso más allá de la fe personal, hoy, en Europa muy particularmente, la civilización cristiana sigue existiendo. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa exactamente eso de civilización? Uno de los mejores momentos de esta Semana Santa ha sido el tuit del progre de turno que dice: ¡qué vergüenza que haya manifestaciones religiosas por la calle en pleno siglo XXI! Y Javier Villamor le contestaba: siglo XXI después de Cristo. Claro, es que todo es una atmósfera religiosa y hay que reconocerlo, insisto, al margen o complementariamente con la fe personal. ¿Eso qué significa? ¿Qué reflexión podemos hacer? ¿Se puede reconstruir una civilización cristiana? O más bien, ¿podemos reconstruir el reconocimiento elemental de que, queramos o no, estamos en una civilización cristiana? ¿Y eso qué consecuencias tiene? Porque tiene consecuencias, claro, políticas, sociales, económicas. Me parece que es uno de los temas más importantes que tenemos ahora adelante, particularmente los europeos, que habíamos llegado a la conclusión, al parecer, de que había que dejar la religión en la casa de uno y que así todo funcionaría mejor, hasta que hemos importado masivamente una religión que no se puede dejar en la casa de uno porque es una religión política, como es el caso del Islam. Pues son preguntas que hay que hacerse, son preguntas que los que nos gobiernan no quieren hacerse, se obstinan en no hacerse, pero nosotros estamos aquí para tocarles a todos ellos los pelendengues e incluso mucho más. Así que hoy hablaremos, entre otras cosas, de eso. Gato de viernes, gato de húsares, y con nuestra generala nosotros vamos a repasar lo que tenemos hoy en el menú de la cantina. Platos. Bueno, es la semana, evidentemente, y el debate que yo creo que hay que hacer. ¿Ha dejado una iglesia mejor o peor, Francisco, después de 12 años de pontificado? Bueno, vamos, usted sabe que aquí toda la semana llevamos tratando este asunto e intentando hacerlo de la forma más serena y objetiva posible. Es decir, aquí no estamos ni en la papolatría, ni en ahí que bien enterramos los españoles a la gente que se muere, ni por otra parte en la descalificación absurda. Me parece que son preguntas que hay que hacerse. Bueno, pues una de ellas, esta es fundamental. De paso nos preguntaremos, según la respuesta, ¿verdad?, ahora qué es lo que haría falta.
Siempre sobre la cuestión religiosa, mire usted por dónde, la semana se abría con la polémica, con el cierre, con los rescoldos de la polémica sobre el Valle de los Caídos y una homilía del cardenal Cobo, el arzobispo de Madrid, en la que venía a atacar a aquellos que utilizan la cruz como estandarte de otras cosas. ¿Qué cosas? Porque es que eso antes se llamaba civilización. O sea, vamos a ver, cuando Ramiro I de Asturias o Fernando III el Santo o Cristóbal Colón enarbolan una cruz, o Juan de Austria en Lepanto, ¿no es un estandarte? Gracias a ese estandarte el señor Cobo es cardenal. Bueno, contaremos. Semana también de rearme en España, comprándole balas como si no hubiera un mañana a los israelíes, con la izquierda que se echa al monte. Vamos a hablar de guerra, ¿vale? Pero vamos a plantear lo que nadie plantea. ¿España debe ser neutral o no? ¿Y por qué? ¿Y qué significa eso de ser neutral? Que ser neutral evidentemente no es ser pacifista. ¿Qué pensamos aquí en esta mesa de usuarios del rearme? Vamos a verlo. Y había también relevo en la cúpula de esa iglesia negra que es el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, porque Klaus Schwab se marcha. Inicialmente nos dijeron que se iba porque se jubilaba. Luego hemos averiguado que si se gastaba el dinero del fondo en avalinas, en chicas, vamos, como Ábalos, solo que en lugar de ser en Teruel sería en Luxemburgo, no sé, que si la encontró un pufo de no sé cuánto dinero, para que usted vea, con la edad que tiene. Bueno, de momento se hace cargo de la cúpula de Davos el presidente, el que fuera presidente de Nestlé, que es aquel señor que dijo que eso de que el agua sea un bien público se tiene que acabar, que hay que privatizarla. Estamos como queremos, bueno, lo contaremos. Lo veremos con nuestros usuarios habituales. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues cansado después de esta semana a cuenta de la muerte del Papa. Oye, estamos, venga a escribir, venga a hablar, venga. Esperemos que el próximo Papa nos dure al menos 10 años. Todo para no trabajar tú. Efectivamente, joder. Es que ya estamos en hay que mandar ese argumento al cónclave para que ahora en sus deliberaciones diga, sobre todo, que no tenga que trabajar Barbadillo. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues yo no estoy cansado, pero estoy, tampoco diré que sorprendido, pero me llama la atención al hilo de lo que has contado del tuit de mi amigo Villamor, el que el otro día, porque es que hay que ser paleto para decir, a estas alturas del siglo XXI y todavía con manifestaciones religiosas en la calle, el tipo probablemente es muy progre y se cree muy moderno, pero es un paleto profundo, ¿no? Y me estaba acordando que el otro día leía un texto precisamente semejante, solamente que una persona le decía a la otra, pero fulanito, déjate ya de estas historias, que estamos en pleno siglo XIX, referido a la misma, a una cuestión religiosa. Entonces es algo como que está ahí permanentemente, ¿no? Y me lo ha recordado lo del oportuno tuit de Villamor. La verdad que no mejoramos, 200 años después, pero seguimos lo mismo. Pues mire, nosotros a partir de ahora vamos a utilizar como figura tópica permanente, pero es que estamos en pleno siglo IX, por Dios, ¿verdad? Porque queda como mucho más viril. Hablando de estas cosas, mira, se me había olvidado, pero es interesante contarlo. Vamos a ver, reconocimientos colectivos al mérito ortográfico. A ver, leído en la prensa española esta semana. Derecho canónigo. Vamos a ver, el canónigo, aparte de una hortaliza muy funcional, el canónigo es el nombre que se da normalmente al sacerdote adscrito a un colegio, ya sea una catedral, un cabildo que se llama una catedral, un monasterio, etcétera. Canónigo. Es el que disfruta de una canonjía, que se llama así por eso, y viene de canon. Canon es la palabra griega para la medición, y es el nombre que se ha utilizado para el derecho que rige la Iglesia, que es el derecho canónico. El canónigo, por cierto, la hortaliza dicen que se llama así porque se cultivaba mucho en los monasterios, pero quede claro, es derecho canónico, no derecho canónigo. 2, queridos compañeros, sede vacante. Aquí la vacante se escribe con V. Porque es que hemos visto sede vacante con B. Vamos a ver, la vacante con B son las mujeres que participaban en las bacanales, tipo Jessica y eso, ¿vale? Que eran las fiestas de Baco, el del vino, ¿vale? Sede vacante con V quiere decir sede vacía, sede vacante con B quiere decir a beber todo el mundo. Son dos cosas distintas. En este caso concreto, hablando del papado, es sede vacante con V, queridos niños.
¡Ay, qué narices, de verdad! Joder, la profesión. Oye, Bueno, vale. entonces- Don Rodrigo Ballester, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sorprendido, ya empezamos bien. Vacantes, sábalos. Sí, Claro. No estamos hablando de lo mismo. No. Por lo demás, bien. Muchas gracias por la invitación. Y Faltaría nada, más, recién llegado de Budapest. correcto. Con un pequeño detour por Zaragoza que tiene una Semana Santa interesante. Muy Mientras no rigurosa. hayas ido en Teruel, está bien. Exacto, no, estaba bastante lejos y nada. Y por lo demás, todo bien en Hungría, hacía mejor tiempo que aquí. Y nada, seguimos luchando desde allí. ¿Sabe usted que uno de los papables del que se habla mucho es un cardenal que nosotros pronunciamos Erdo porque no sabemos magiar, porque somos muy incultos? ¿Cómo se dice en húngaro? Erdő Péter. ¿Perdón? Erdő, Erdő. con diéresis. Ö. Sí, Erdő. como tú. Ah, como la E. Vale, como la EU francesa. Exacto. Erdo. Y Peter está porque bien. se dice primero el apellido y luego el nombre. Bueno, como en Erdő alemán, ¿no? Peter. Con el umlaut sobre la O en alemán es exacto, una A. sí. ¿Qué quiero decir? Con Pues ahí, diéresis, bien, sí. vale, fenomenal. Vale, pues ya sabemos decir que... Buen candidato, por cierto. Buen cari, que no va a ser, pero bueno, efectivamente está siendo muy mencionado, sí. Sí, sí. Qué ánimo es. Bueno, a lo mejor sí es, yo no sé nada. A ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues bueno, no lo sé. Si aplicamos el criterio Barbadillo, porque este es joven más o menos, ¿no? Sí, ya tiene mi voto. Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A mí me lo puso muy bien Eduardo Habsburgo, a Erdő. Sí. Que es un tipo ¿Este que tiene tan- que ver con los Habsburgo? Que es, de- bueno, Eduardo Habsburgo es embajador de Hungría ante la Santa Sede. Y su primo, que es el primogénito de la Casa Real, Jorge, hispanófono, por cierto, una persona exquisita, es el embajador de Hungría en París. Porque los austríacos, que son unos traidores y unos desagradecidos, no les dieron ni la nacionalidad. Cierto. En cambio, Hungría ¿Y les ha estos que son de rehabilitado. Otonietos o qué? Bisnietos. ¿será? Jorge es nieto de... Jorge es nieto y es hijo entonces de Francesca y de Carlos. Que yo sepa, sí. Si no me equivoco. Uy, no, qué no- viejos nos hacemos, madre mía. no Claro, estoy yo creo tan que los seguro. Este jóvenes- es duque de Sí, Milán, sí, sí. por lo visto. ¿Eh? Sí. Es No, duque de y sobre todo que es lo curioso es que es el embajador de Hungría en París, es decir, que Sí, que es una Hungría, persona efectivamente. es una familia que ha sido rehabilitada y En Hungría y por no en Hungría. Austria. Y mientras los austriacos, República de Austria, no les dejan entrar casi. Esto usted no lo sabe, pero que conviene recordarlo. Todo Habsburgo, que fue una de las figuras fundamentales, por cierto, en eso que se llamó la caída del muro de Berlín. Pues fue básico el trabajo de él y de su hija Walburga, entre otros. En realidad es en Hungría donde ha tenido, incluso se presentó a las elecciones en Hungría en su momento. Sí, y ahora, bueno, y aparte, y Jorge de Habsburgo, que es el embajador en París, creció en España, que es hispanófono e hispanófilo. Mira qué bien. Ambas cosas. Bueno, Oye, te quería preguntar, ¿no le habréis devuelto a la Casa de Austria el derecho de veto de un cardenal escogido papa, no? Pues la última Sería vez que una lo- lástima. La última vez que lo ejercieron nos vino de coña. Claro, por eso te lo digo. ya estáis contando cosas que luego la gente escribe y que se dejen de no sé qué, No, que son muy pedantes que no entienden nada. Pío X. Bueno, esto ya- San Pío X fue elegido, en realidad fue elegido otro, fue Rampolla del Tíndaro, y entonces se levantó el arzobispo de Varsovia y dijo, en nombre del emperador, pongo el veto a este tipo. ¡Viva el emperador! Y fue Pío X. Y entonces fue Pío X. De vetos entendemos bastante en Hungría, pero para temas de Unión Para otros Europea. temas. efectivamente. Bueno, en fin, todas estas cosas y algunas más las veremos enseguida. Antes, quiero contar una cosa. De hecho, se lo voy a contar fuera de guión porque a mí los guiones me ponen muy nervioso. ¿Qué quiere usted que le diga? Usted sabe que aquí hablamos todas las semanas de una cosa que se llama comunidad solar. Y usted seguro que lo recuerda porque comunidad solar es algo bastante único. Ahora que no me oye el jefe, no es un producto comercial normal. Que estaría muy bien, ¿eh? Lo que Comunidad Solar ha propuesto es algo más que un producto comercial, que es cambiar la forma de entender tu vida en algo tan cotidiano como el consumo. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, lo que lo hace tan atractivo es eso. Es decir, a mí sinceramente de Comunidad Solar las placas, pues mira, otros venden placas también. Es que no es eso. Es que a un señor se le ocurra la idea de decir, ¿por qué en materia de energía, que es algo que todos usamos todos los días y no podemos dejar de usar, tenemos que resignarnos a ser simplemente consumidores y no podemos convertirnos en productores, en propietarios, si usted me permite el término, en ser soberanos de nuestro propio abastecimiento energético? Me parece una idea genial, claro. Y plantearlo además en términos de comunidad, pues me parece más genial todavía. Bueno, esto es una cosa que se le ocurre a un señor que se llama Paco Regageles.
Y a poco que uno hurga en su vida, lo que ves que es el típico tío que está todo el día inventando algo. Tú, muy buenas noches. Me toca. Muy bien, gracias, buenas noches. Gracias por invitarme. Y lo has dicho correctamente, es el ser soberano de tu propia energía. Claro, la tecnología hoy te lo permite. Y yo hago siempre esta parábola, es como si en el sector de la vivienda no existiera la posibilidad de comprar y tuvieras que estar de alquiler permanentemente. Ese es el sector de la energía hoy, de alquiler para siempre. Quieren que tú, tus hijos, tus nietos paguéis una factura todos los meses. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Si te puedes comprar tu activo de generación y generar tu propia energía. No tiene por qué ser así. Yo lo he recordado muchas veces, vosotros empezasteis con la idea de, ante todo, que el que se meta aquí sepa que le vamos a arreglar todos los papeles, le vamos a contar lo que desgrava, lo que no desgrava, las ayudas donde las dan, lo que tiene que hacer, que eso ya me pareció una idea genial. Es decir, no es que vayas a depender de mí para hacerlo, no, que tú tranquilo que yo me encargo. Dos, la idea de que puedas entrar, como empezasteis a hacer con el autoconsumo remoto, en una bolsa de propietarios. Es decir, yo soy propietario de mi propia energía, ya sea en las plantas solar, ya sea en la hidroeléctrica que tenéis, etc. Después vais con la idea de las baterías y del almacenamiento. Me parece que desde el punto de vista de la iniciativa y de la inventiva para estar ofreciendo permanentemente cosas al ciudadano común es enormemente encomiable. Y lo último que tenéis es lo de las baterías en tu casa, aunque no tengas placas y aunque no tengas energía renovable. Claro, hace como un mes empezó el tema del kit de emergencia, ese que Europa quería que tuviéramos un kit de emergencia. Entonces se nos ocurrió, ok, es verdad, la gente puede tener, espero que no pase nada y que no haya una catástrofe y que sigamos viviendo fantásticamente bien todos, pero en el caso de que se vaya la luz, ¿qué hacemos? Entonces pensamos, pues pongamos baterías, hagamos un proyecto para que todo el mundo pueda tener una batería en su casa, tengas o no tengas paneles solares. Es que esta es la cuestión, claro. O sea, esa batería la vas a alimentar tú. Claro. Hay una cosa muy interesante del mercado eléctrico que todos conocemos, y es que el precio de la luz no es todas las horas el mismo, varía mucho, hay momentos muy baratos y momentos muy caros. Entonces dijimos, ostras, pues hay una oportunidad, ponemos la batería en la casa y la cargamos cuando la electricidad está muy barata y la llenamos. Y cuando la energía está muy cara, usamos la batería. Entonces tienes una doble virtud, porque tienes ahorro y estás además protegido y seguro, en caso que se vaya la luz, pues tú tienes tu batería. Y es un armatoste eso. No, a ver, no son baterías como las de los camiones antiguas de plomo, horrorosas, ¿te acuerdas? Supongo que seguirán siendo parecidas. No, pero son estéticas, más bonitas, duran mucho más. ¿Qué tamaño tienen? ¿Un radiador, por ejemplo? ¿Como un radiador de casa? Sí, como un radiador. Un radiador un poquito más ancho, tal vez, podría ser. Y depende de la capacidad de almacenamiento que quieras, ¿no? Si quieres almacenar para un día, para dos, para tres, el consumo que tengas. Pero es muy interesante eso y está siendo un gran éxito. Hay mucha gente apuntándose de la comunidad comunera a tener sus baterías en casa. ¿Es preciso formar parte de comunidad solar? Es decir, estar dentro de la gente que tira de vuestra producción. Nosotros llamamos comunero a cualquiera que se una a nosotros con cualquier producto o servicio. Vale. No son clientes porque no les tratamos como clientes, son una comunidad. Pero no tienes que estar abonado a nada permanentemente en el tiempo. Simplemente te vamos a tratar como un miembro más de nuestra comunidad. Entendido. Entonces yo llamo y digo, Paco, eso de la batería me interesa, vivo en un piso de 75 metros en Orcasitas, ¿dónde la coloco? ¿Por cuánto me sale esto? Pues ojalá yo pudiera atenderlos a todos, que no es así. Tenemos un equipo súper fantástico que ayuda, que son asistentes energéticos, que van a hacerte el cálculo de lo que tú necesitas. Van a ver tu factura y te van a decir, mira, tú necesitas esto y te van a recomendar la mejor opción. Amigo, o sea, que tú no pones un escaparate y yo elijo, sino que a ver qué es lo que tú necesitas. Exactamente. Digo, pues yo consumo tanto. Y a partir de ahí te hacemos un estudio optimizado a lo que tú necesitas. Y se da cuenta porque el aparato cuesta dinero. A ver, tienes que tener en cuenta que las baterías no son cosas baratas, una cosa que son caras. Han ido bajando mucho el precio y siguen bajando. El plazo de amortización, si lo piensas desde un punto de vista del retorno a la inversión, se te puede disparar 7, 8 años con facilidad. No es solo el ahorro, que luego pues la tienes muchos más años de vida. Es en la seguridad de, ok, yo estoy protegido, pase lo que pase. Vale.
no termino de hacerme una idea. Es decir, si 7 o 8 años de amortización, bueno, en principio no está mal, contando con el ahorro que voy a tener, ¿y aguantan? ¿Duran? Sí, sí. Las baterías actuales que son con tecnología tipo las baterías de los coches, sí, tienen digamos, un desgaste por uso muy pequeñito y tienes como 6.000 ciclos garantizados, que son 20 años de vida. No son como las antiguas, que sí que tenían muchos problemas. Las baterías modernas son otra cosa. De hecho, yo tengo un coche eléctrico hace 10 años, lo siento, para el que no le gusten mucho los coches eléctricos. Años, pero irían a pilas entonces. A pilas, un coche de pilas. No. Y en 10 años ha perdido muy poquito, pero muy poquito. Estoy muy sorprendido. Con lo cual, la tecnología que se usa moderna, y vamos a tecnologías todavía más modernas, no tiene el problema de las baterías antiguas que había que estar recargando porque se agotaba el ácido enseguida. Era un lío. Ahora es diferente. Pero, joder, las baterías antiguas, es verdad, con el agua destilada y todo aquello, qué barbaridad. Pues mire, lo más fácil es que usted llame, 980-2812, que he escuchado a Paco decir lo de las baterías y yo quiero saber si a mí me interesa o no. Y ellos se van a contar si le interesa o no, pues cuánto consume usted y sus requerimientos particulares. Sí, señor. Pues ya está. Joder, pues otra idea nueva. Bueno, pues no te pregunto cuál es la próxima, porque vete tú a saber. Estamos trabajando igual se te ocurre esta tarde. Dentro de unas semanas os la contamos. Ahora, ya hoy, pensando el día que es, fin de semana. Me parece bien. Paco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. En fin, Comunidad Solar, 980-2812. Vámonos a la publi. A la vuelta empezamos a repasar toda la actualidad de estos últimos días, que ha sido, iba a decir trepidante, bueno, sobre todo ha sido trascendente. Es lo mejor que ha tenido la actualidad de esta semana. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usares, a nuestras espaldas, dentro de 5, 4, 3, 2, los Usares, ¡a por ellos!, de nuestro maestro Augusto Ferrer Dalmau, al que desde aquí mandamos un saludo muy cordial. Los ahí emergiendo en el fragor de la batalla, sobre la mesa del batallón de la madrina Paz, beso fuerte para ella. Algún día dedicaré, pues van a hacer falta 10 minutos, ¿verdad? Por cierto, Rodrigo Ballester está en falta todavía. No ha traído aún el húsar de Budapest. Correcto, pero me he pasado por varias jugueterías, no lo he encontrado. He encontrado Playmobiles que sacaban el chapapote, esas cosas, voluntarios, pero húsares no. Pero veo que no todos son húsares, ¿eh? Algunos están más medieval. Es un legionario, un almogávar de la Compañía de Reconstrucción Histórica Teruel Frontera. Entonces puede ser más flexible, ¿no? el Pelayo, customizado por Nandi Cuevas, la presidenta del Iberum, y sumergido en la pila de agua bendita de Covadonga, nada menos. Lo tengo más fácil. Tienes carlistas, tienes Ascaris de Ignacio Grande. Seguro que hay un húsar de Uñadi, un Juñadi. Exacto, le puedo traerte un Juñadi. Hay de todo. Y el hermano mayor de Francano, al que desde aquí mandamos también un cordial saludo, besos y abrazos. Para todos, menos para uno. ¿Para quién? Pues mire usted, esta semana, mejor dicho, el final de la Semana Santa nos dejó una polémica importante, que fue la homilía del cardenal Cobo en la Catedral de la Almudena, la homilía de Viernes Santo. ¿Por qué? Pues porque dijo algo que era muy difícil no interpretar como una alusión bastante poco velada a todos los que durante los días anteriores le habían criticado acerbamente, nosotros también, por la cuestión del Valle de los Caídos. Sí, hoy no está con nosotros Jesús García Conde, le mandamos desde aquí un muy fuerte abrazo, pero si usted recuerda, la cosa quedó en lo siguiente. Dijo el cardenal al conjunto de la conferencia episcopal: hemos llegado a un acuerdo para salvar la cruz, y acto seguido el gobierno filtra el plan de resignificación de la basílica, donde no salvan nada. Entonces, o a Cobo le han engañado, o Cobo ha engañado a todo el mundo. Y los que teníamos razón éramos Carlos Esteban y demás. Claro. Los de bueno, siempre. Pues, los de siempre. Lo de siempre. Y en estas, el cardenal, muy enfadado, dice algo que es de una enorme profundidad, porque me parece que pone sobre la mesa una de las cuestiones clave que todos estos días estamos viendo por debajo de todos los debates. Y es esto que va a escuchar usted ahora. Mirad el árbol de la cruz, miradlo. No tanto las cruces ornamentales o las transformadas en estandartes de otras cosas. Mirad la huella de Cristo.
No tanto las ornamentales, ni las transformadas en estandartes de otras cosas. Esta frase, en otro contexto, pues habría parecido simplemente una figura retórica. Y en el contexto concreto del cardenal Cobo y la polémica de la semana, era obvio que estaba refiriéndose oblicuamente, es decir, de una forma muy cardenalicia, a la cruz del Valle de los Caídos. Claro, y lo que planteaba es lo siguiente. ¿Qué es la cruz para Monseñor Cobo? Porque es que la cruz, desde hace 2000 años en nuestra civilización, es un estandarte. Salvo que quiera separar la cruz de todo lo que ha sido, de hecho, digamos, la cruz realmente existente, por decirlo en términos gustavo-buenistas, ¿verdad? Y la quieras convertir simplemente en una metáfora del sufrimiento, del dolor, de la expiación, que está muy bien, si es que eso es originalmente. Pero ¿puedes realmente olvidarte de 2000 años de historia? Porque fruto de esos 2000 años de historia, Monseñor Cobo es cardenal. Si no, sería un pescador de Galilea, que a lo mejor él lo preferiría, pero coño, no haber optado, ¿no? No, no lo Pero no es de Madrid. ¿Eh? No es de Madrid. Pues si es que en Manzanares no... Por eso de Galilea. Bueno, ya me entiendes lo que quiero decir. Una figura retórica. Es una figura retórica. La cuestión clave, por tanto, es la siguiente. Es que eso no la cruz de un estandarte. Bueno, yo la pongo encima de la mesa. A mí es que me sugirió un artículo esta semana en Gaceta y desde entonces no he parado de dar vueltas a la cosa. Pues vamos a ver, por romper una lanza por el cardenal, que nadie de aquí creo va a romper una lanza por el Depende de cardenal. dónde, ¿no? Sí. En las costillas del cardenal. No. Perdón. A Esta ver. es una taberna de Úsares. Recuerde usted No, siempre pero eso. por- Vale. Vamos a ver, Pues yo si es una entiendo- taberna, ¿por qué falta el tejoneras? Efectivamente. Bueno, tejoneras. ¿Está? ¿Tú eres consciente de que esta tontería que acabas de decir va a hacer que nos corten ese trozo en YouTube? No me digas. Sí. Porque por eso no hay... Ay, Dios mío. Ay, Joder, de verdad que alma parecemos de pequeños. cántaro. Coño. Bueno, venga. Estoy muy trastornado por esta semana. Bien. No, lo que decía es que efectivamente es comprensible en un prelado cristiano eso que tú dices de que efectivamente la cruz se ha convertido también en un estandarte, la cruz sobrevuela toda la historia del occidente europeo, y no solo europeo, también en americano, etc. Eso que está muy bien y que es una realidad histórica, entiendo que un eclesiástico quiera decir, eso nos distrae de lo fundamental de la cruz. Y entonces estamos en una iglesia como que quiere dejar de lado eso para concentrarse en la verdadera cruz. Sí, eso es lo que se subodora, que se dice en francés del texto. Pues eso. Entonces, en Claro. ese sentido lo entiendo. Yo también lo Quiere decir entiendo. que a lo mejor si va por ahí, pues bueno. Pero lo mira. puedo entender de un misionero, no de un cardenal. Claro. Es decir, El cardenal, antes que nada, es un prelado cristiano, es un un presbítero. cardenal, antes que nada, es un señor que tiene una obligación pastoral y, por tanto, unos fieles. Sí, Claro. sí. Y pero esos fieles no han nacido ahora en un mundo neutro. lo que te quiero decir es que como su tierra responsabilidad, virgen, lo que ¿no? te quiero decir es que su responsabilidad real es la salvación de las almas de sus ovejas. No es, no sé, una cuestión social, ni siquiera es sostener o predicar una moral social concreta. No. Mi labor es intentar que el mayor número posible de los que me han sido encomendados se salven. Yo eso Sé que sí. no te lo crees, Carlos. Que sí. No, o sea, vamos a ver, porque eso es interpretar la frase de este caballero fuera de contexto. Es decir, la frase significa lo que significa, y significa lo que significa al calor de una polémica que No, está claro, ligada... y no, si es que yo hablo precisamente tomando la polémica. Es decir, él lo que dice, estos tíos que están aquí defendiendo la cruz de los caídos no están defendiendo la cruz como tal cruz, sino que están defendiendo pues lo que significa una determinada visión Eso es del entrar, mundo. pero eso es tal. entrar en un juicio de intenciones, y si entramos nosotros en el juicio de intenciones sobre Cobo, creo que va a salir el peor parado. Entonces, Es muy probable. es muy probable. Entonces, no habría que entrar en eso. Es decir, aquí se está defendiendo una cruz con su significado. A ver, quiero con hacer de poli bueno un ratito. No, ya, pero Tampoco es que me alargue. pero es que no te va. Es que, Carlos, es que no te va, sinceramente. Entonces, efectivamente, la cruz tiene un significado estrictamente religioso, pero también tiene un significado que, permítaseme la expresión, rebasa lo estrictamente religioso, tiene un significado cultural y civilizatorio. Entonces, la cuestión, y yo insisto en que la Iglesia tiene el deber
tiene el deber de proteger y de defender también el significado civilizatorio, no el estrictamente religioso. Ese se da por descontado, que es justamente lo que no defienden. Pero ese se da por descontado. Pero tiene la obligación Esta es una polémica de defender. Es una discusión de enorme importancia, por eso le decía yo que era muy trascendente. Porque mire, de esa discusión se deriva, por ejemplo, el que un eclesiástico pueda censurar la evangelización de América. Si la ves desde el punto de vista de la cruz, perdóneme simplemente religiosa, entonces digamos que puedes hacer abstracción de la importancia civilizacional de 500 años de fe. No. Si la ves como civilización, tú me contarás. Entonces, censurar la evangelización como un crimen, como hizo en su momento el Papa Francisco, es un contrasentido. Pero es que eso fue un disparate, pero porque no se daba cuenta. Es como la gente que dice, estos francisquistas, muchos de ellos, cuando tú le dices, bueno, vamos a ver, tú defiendes esto, vale, y tal, la primaria de la iglesia y tal, mira los números. Los números, y un desastre. Ha sido entrar y se han ido todos y no sé qué. Y te dicen, no, pero los números no son importantes, Dios no cuenta con números, etcétera. Y le dices, hombre, coño, bueno, cada número es un alma. Esto era una forma de dar paso a lo que te decía, pero me parece muy bien que hayas contestado, de dar paso a Rodrigo y a Pedro sobre esta cuestión. A mí lo que me sorprende es que esto probablemente no lo hubiera dicho un cardenal africano. Los que más defienden el aspecto civilizacional de la Iglesia Católica, al final es el cardenal Sara, que es un guineano y que es el primero en decirnos cuidado con la migración, por ejemplo. Entonces, esta frase, que la hemos entendido todos en este contexto particular, primero la Iglesia tendría que defender la civilización cristiana por su propia supervivencia, para empezar, por puro instinto de supervivencia. Y segundo, nos lo recuerdan bien los africanos. Ojalá, quizás un cardenal africano nos vendría bien de papa, porque son muchísimos más lúcidos que a ver, esta enfermedad al final de odiar a tu propio país, tu propia cultura, tu propia civilización, me temo que también afecta a una parte del alto clero. El complejo de culpa, sí, el complejo de culpa típico de y el autoodio, mención especial al clero alemán, que ya se ha convertido en un circo, en un circo ya woke, pero yo lo que escucho en las palabras de Cobo y esas ganas de no defender, exactamente, de no entrar en la batalla cultural de la que ellos dependen, por cierto. No sé, me sorprende que un cardenal africano nos tenga que recordar las verdades del barquero. Es decir, si aceptáis a muchísima gente que no se integra con una religión diferente, os van a reemplazar. Lo dice el cardenal Robert Sara desde hace años y años, que era el anti-Francisco. Pero no solamente él, es decir, todos los obispos africanos estuvieron en contra de la encíclica donde se pedía la bendición de las parejas homosexuales. Y al respecto de la inmigración, salvo alguno del norte. Están todos, del África negra, y están todos, por ejemplo, con un escepticismo total y absoluto acerca del cambio climático, porque el cambio climático, toda la política del cambio climático, es una condena de los países que vienen por detrás, que es una cosa que se hurta del debate. En segundo lugar. Y luego en el asunto de la inmigración, efectivamente, están todos diciendo lo contrario. Por eso digo que la Iglesia tiene el deber de defender los aspectos civilizatorios de la religión, no lo estrictamente ligado a lo teológico dogmático, sino los aspectos civilizatorios. Dicho de otra manera, a la Iglesia se le encomienda el Valle de los Caídos y tiene el deber de defender la integridad del Valle de los Caídos y el Valle de los Caídos en su integridad. Sí, señor. No tiene ninguna obligación. Tiene todo el deber de defender el patrimonio artístico e histórico de los españoles. No es cierto, ninguna absolutamente obligación. Cero obligación. No es eso lo que le encomendó Cristo. No es eso lo que le encomendó Cristo. ¿Cómo que no es lo que le encomendó Cristo? ¿Cómo que no? ¿De dónde sacas tú eso? ¿De dónde sacas tú eso? La Iglesia contrae una serie de compromisos con las sociedades y naturalmente que tiene el deber de defender eso, porque forma parte de la civilización cristiana. Hombre, por supuesto. Bueno, pues no. No. O sea, vamos a ver. No a partir de ahora, porque hasta ahora sí ha tenido ese deber. No, lo que pasa es que lo hace. No, es como, por ejemplo, no sé, como 1000 cosas que ha hecho la Iglesia, es como los hospitales. O sea, ¿tenía la obligación de hacer hospitales? No tenía ninguna obligación. Digamos que no era ese su... Sí, porque forma parte del mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. ¿Puedo terminar? Es que es una falacia lo que estás planteando. No, ¿puedo terminar? Sí. Déjame un segundo. No puedes terminar. Sí, puedo terminar. Lo que quiero decir es que eso son, como diría, exudaciones. Es decir, que eso es algo que mientras estás haciendo lo que tienes que hacer,
las derivadas que van surgiendo. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Tú tienes la obligación de amar al prójimo como a ti mismo, sí o no? Sí. El hospital es una forma como podría haberse dado otra, Exacto, pero la obligación la tienes. Y de la misma manera tienes la obligación de defender la civilización cristiana. Sí, tienes la obligación. Y parte de la civilización cristiana es la defensa. En este caso que estamos hablando Termina del Valle Pablo, de los Caídos en su conjunto. termina Pedro. No, Estamos para nada, apostólicos. para nada. Termina Pedro y tenemos luego que recoge nosotros. Carlos Esteban para Este debate que contestarnos a estaban todos. teniendo Carlos y Fernando me recordaba los debates del siglo XVI entre protestantes y católicos. Siempre porque volvemos. Uno Por estaba cierto, defendiendo la literalidad de la escritura y el otro estaba defendiendo la doctrina y el magisterio. Eso es, Y demás. eso es. Bueno, yo sobre lo que ha dicho el arzobispo Cobo, pues claro, esas palabras solo se pueden interpretar dentro de esta polémica. A ver, el nuevo enfoque de la Iglesia, de la jerarquía, desde el dichoso Concilio Vaticano II, es que tenemos que dirigirnos a un catolicismo de mínimos en cuanto al número de personas, minoritario, íntimo, discreto, que no moleste, en el que, como decía muy bien Carlos, los números no cuentan. Y claro, en este catolicismo clerical, más bien, pues aquí molestan los fieles que no se someten, que no obedecen, bueno, siempre han molestado, pero ahora todavía mucho más, y que no aceptan este retroceso y que quieren que las cruces y la civilización cristiana siga siendo algo que se palpe en nuestras calles. Y me parece que es el debate, y es un debate muy importante, y que sepa usted que es un debate muy importante en el seno de la Iglesia hace mucho tiempo. Y que parece ser, pero esto igual estoy equivocado, por falta de información suficiente, pero la línea que se ha impuesto, me da la impresión, aunque no sea de forma oficial, es la que desde hace muchos años mantenía el fundador del Comunión y Liberación, Luigi Giussani, que era algo así como no nos metamos en política, limitémonos a pedir que haya una atmósfera política suficiente. Y que era el Partido Popular, sino el Partido de Liberación. Que haya una atmósfera política suficiente para que podamos predicar sin hostilidad. Al final, eso significa una renuncia a la participación en la vida política, pero claro, ¿qué pasa con la política con P mayúscula? Que es, por ejemplo, ese mantenimiento de la simbología cristiana desde el punto de vista político. Es una política suicida de la Iglesia. Ellos piensan que no. Mira, un momento, Rodrigo, es que no puedo dejar de pasar esto. Vamos a ver, si la Iglesia hace santos, quiere decir, si la Iglesia cumple su misión de decir quiero que te salves y voy a hacer todo lo posible para que te salves y tal, no sé qué, y ese tipo se impone la misión de salvarse y también ¿sale una civilización cristiana? Por supuesto que sí. Y entonces íbamos a ver todo lo que define una civilización cristiana. Pero es que ya la hay. ¿Qué haces con lo que ya tienes? Esto no lo quiero. Lo que dice la Iglesia es, ahora los que creemos, los que nos tomamos en serio, somos muchos menos. Y entonces lo que vamos a hacer es... No vamos a participar en la vida política. Carlos. No me digas que Giussani dijo eso, porque no es verdad. Giussani es, vamos a... No digo Giussani, pero como liberación es por lo que ha apostado. Pero vamos, sí, pero porque vamos a partir de una realidad. Si lo que hacemos es la democracia cristiana, ¿vale? Como si fuéramos aquí los machacas de la barraca, lo que vamos a hacer es probablemente bastardear la Iglesia, ¿vale? En pro de la política. Vamos a hacer otra cosa que sea mucho más pequeñita, mucho más auténticamente cristiana e influya en la política. Son dos maneras distintas, pero es partir de lo que hay, pues sí, de la realidad. Pero a lo mejor cree usted que estamos trabados. Mire, vamos a ver, en Roma llevan con esto unos 50 años, o sea que no cree usted que tampoco hoy vamos a averiguarlo, pero que sepa usted que este es el gran debate. Partir de lo que hay. Es que no estás partiendo de lo que hay, porque es que lo que hay es también la Cruz del Valle de los Caídos, la Catedral de Burgos, las procesiones de Semana Santa y toda esa gente que no cree desde un punto de vista teológicamente razonable en Dios y sin embargo se siente parte de una iglesia que no es la comunidad de fieles con un pastor, sino que es una realidad histórica. Y eso es lo que hay. A ti te gusta el tema militar y todo esto. Bien, ¿qué haces cuando tú ves que tienes pocos efectivos y tal? Lo que haces es vas soltando fortalezas y tal que no puedes defender para poder centrarte unas cuantas que sí puedes. Eso es lo que se está haciendo. Es decir, efectivamente la Iglesia tiene un vastísimo, llamémosle patrimonio en el sentido cultural, social, bla, bla, bla. Y lo que dice, bueno, esto yo no lo puedo Carlos, mantener. Pero primero
O sea, todas las batallas no las puedo dar. Para Eso es lo reconstruir que- la iglesia que tú tienes en mente necesitas también dar la batalla cultural y defender las cruces y defender el patrimonio. Y segundo, no olvidemos que el mayor problema del clero hoy en día es que incluso algunos se niegan a evangelizar. Ese es el problema. La iglesia Eso se sí, ve sí. como una gran ONG, en algunos círculos. Sí, sí. Entonces, ese es el problema número uno. Pero incluso para la visión que tú tienes, una iglesia más recogida, más evangelizadora, más espiritual, Que es la que profetizó Benedicto, por cierto. pues para que esta pero no sobreviva, no como una también tiene virtud, sino que como una defender consecuencia su de una civilización. situación. Es que ya te estoy diciendo que es una situación. Esto es No, interesante. no, es que no es verdad. Digamos, Hay que- todo el desastre viene a claro. partir de un determinado momento en la historia de Occidente y en la historia eclesial, que es hace 60 años, que es el Vaticano II, y todo eso desencadena una serie de cuestiones. Bueno, de lo que se trata y lo que consiguieron mucho fue la retracción de la Iglesia del espacio social. Ese es un gran triunfo para ellos. Entonces, lo que Benedicto XVI planteaba no era un programa de retracción de la Iglesia, de recogimiento de la Iglesia para que seamos pocos, pero gobernados por pastores que fueran muy santos y tal igual. No, lo que planteaba era eso como una salida a la situación a la que se obligaba la Iglesia. La aspiración de la Iglesia debe ser el reinado social y la aspiración de la Iglesia debe ser la de tener la mayor influencia social posible. Hoy es una tragedia que en España, en la catolicísima España, solo el 47% de los niños, por no entrar en otras cifras, igualmente lamentables, pero esta sí que es trágica, solo el 47% de los niños sean bautizados. Es que la santidad es el heroísmo de los que profesan una fe. Eso es la santidad, porque un santo es un héroe de la fe. Y desde luego, en una sociedad en la que la Iglesia no influye y por tanto ideas como la santidad o el heroísmo han sido relegados a un segundo, a un tercer y a un cuarto plano en favor de otro tipo de ideas que no son precisamente favorables a la cristiandad y a lo cristiano, pues es una derrota en toda línea de la Iglesia. Contesta Carlos, luego Pedro, Rodrigo, cerramos tema y nos vamos a la No, yo publicidad. es que me temo volver a lo mismo. Quiero decir, lo que está diciendo Fernando y lo que estoy diciendo yo, no. Es lo mismo visto desde el punto contrario. Sí. Es decir, lo que te digo es, si tú sigues las recomendaciones de Cristo y de tal, te sale la civilización cristiana. Lo que estoy en contra es, vamos a sostener la civilización cristiana como sea, no importa si se cree o no se cree, porque no es verdad, no se sostiene, no se va a sostener y no se está sosteniendo. Durante mucho tiempo, los hijos de la Ilustración, claro. los hijos de la Ilustración pensaban... De la viuda. Los hijos de la Ilustración pensaban, exacto, de la viuda, pensaban, quitamos la fe esta absurda en l'infâme y todo esto, bueno, retenemos en la ética y lo honorable va a seguir siendo lo honorable y tal. Y empezaron a descubrir poco a poco, y al principio sí, porque hay una inercia, evidentemente, porque uno sigue siendo naturaliter cristiano durante una serie de generaciones, pero llega un momento en que te preguntas por qué, las cosas tienen que tener su porqué, y cuando eres ateo una generación tras otra, dices, pues ¿para qué? Esto no tiene ningún sentido, y se cae el edificio. Pero yo sé que es un debate sin solución, pero me parece que me estás dando la razón. Es decir, Es posible. Se No, digo que no. cae porque desde el momento en que has renunciado has renunciado a tu liderazgo natural sobre una civilización que has creado tú, lógicamente has dejado a la gente sin respuestas. Eso creo yo. Pero bueno, Pedro, Rodrigo, cerramos tema y andando. Pues yo creo que Bueno, pues desde hace décadas estamos viendo que un sector muy amplio, no sé yo si mayoritario dentro de la Iglesia, pues ha apostado por esto, por ser cada vez más y más pequeño, de tener una estrategia y una moral de vencidos. Y a lo que nos está llevando es precisamente a que la primera civilización apóstata de la historia sea la antiguamente civilización cristiana europea. Y para esto la solución que algunos proponen de estos partidarios del cristianismo discreto y de no molestar es todavía mimetizarse más aún con el ambiente, que es lo que han hecho pues, los anglicanos, los luteranos, los protestantes... No, los anglicanos nacieron así, ¿eh? Los anglicanos nacieron directamente del poder y de la convención últimamente se están y de la desangrando sociedad. globalmente por esto. Pero solo para concluir, entiendo lo que quieres decir de una iglesia que pueda reconquistar desde la fe y desde el magisterio. Bien, no lo conseguirá. Como lo hizo. Pero lo hizo también con un apego a sus raíces culturales y locales. Lo que estamos pidiendo a todos los políticos de hoy, que tengan raíces culturales y que miren primero lo propio y luego se abran. Pero bueno, eso está en la fe. Eso está en la fe. Está en la fe y están las piedras, ¿eh?
Están las piedras, están en Pero, las piedras, pero en las los ritos piedras es lo también, que ¿eh? hace un tío que tiene fe, no sé eso explicarte. Carlos, pero o sea, hay tú una- eres- Están ahí las piedras. Está muy bien. ¿Qué hizo Europa? ¿Qué hizo la pieza de señores, Europa y tal? vale, En este momento tenéis cada uno 30 segundos, pero ojo al asunto. La fe hace las piedras, ciertamente, pero las piedras también mueven a la gente a Sí, hablar. sí. Y hacen la fe. 30 y Publi. Vamos a ver, yo no plantearía ningún tipo de paralelismo con lo que ha pasado en otras épocas históricas y menos en los comienzos de la Iglesia, porque la Iglesia a lo que se enfrentaba era un mundo pagano, a un mundo que desconocía a Jesús, que desconocía a Cristo. Y a lo que nos enfrentamos ahora no es un mundo pagano, es un mundo apóstata, es decir, un mundo que rechaza a Cristo no porque lo desconozca, sino que rechaza a Cristo conociéndolo. Entonces la diferencia es abismal. Yo creo que ese replegarse de la Iglesia o difícilmente va a ser para protagonizar un contraataque que vuelva a reconstruir la civilización cristiana o no. No se pueden perder las posiciones ganadas, porque esas posiciones, con toda probabilidad, no volverán a ser conquistadas jamás. Pues hay un clero que prefiere abrazarse a los enemigos declarados de la Iglesia y de reservar sus furias y sus condenas a los católicos que se resisten a abandonar esas piedras. Y mientras que eso no cambie, pues por desgracia, la Iglesia, al menos en Europa, va a seguir empeñeciéndose. 30 Rodrigo y 30 Carlos. Las piedras son 30 piedras. Rodrigo Y hay una cosa que me encanta. Déjale hablar, Rodrigo. Es el vale, empieza, venga. Por favor, Te veo Sara, muy luterano. tráeme la pistola Taser, anda. Pero reconstruir una comunidad de fe también es cuestión de belleza y de ritos, ¿eh? Por ahí también se pasa, eso también es parte del patrimonio, Claro. no son solo las piedras. Y entonces, si al final también ni siquiera te atreves a, bueno, no tú, pero vamos, que si una iglesia que abandona eso, no conseguirá el propósito que anhelas tú. También. Claro, pero También hay una vamos a ver, dimensión pero ¿por qué? espiritual, ¿Por qué pero también estética y también ¿Por qué es cultural. tan fantástica, 30 tan increíble segundos, la cierra. civilización Yo respeto cristiana? mis 30 segundos, se me porta tan mejor. espectacular. Porque es algo que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues igual, quiere decir que evidentemente, si eres cristiano, pues amas la belleza, etcétera, etcétera, la obra bien hecha, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir yo no es esto es lo bueno, tal, es lo realista, pero caramba, eso que dice, me dice Fernando, no se abandonan las posiciones conseguidas. Caramba, si tienes hombres para cada trinchera, si no tienes hombres, vamos todos allí. Eran 30 Las segundos y a la catedrales publicidad. convertidas A la hoy en vuelta discotecas en Alemania. podréis ¿Crees que continuar. volverán a ser catedrales? Vamos a ver. Esas Señores, que vayamos a la publi no significa que vayáis a dejar de hablar. O sea, que podéis tener la discusión después, ¿no? Solo puesto que estamos en Taberna de Úsares y solo desde el punto de vista obviamente castrense, una vez sobre el campo, si estás en esa situación, efectivamente puedes replegarte. Otra opción que no falla nunca en España son las partidas guerrilleras. Publi, y después de la publi, más cosas. Eso es una excelente idea. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ahí voy. Que es que siguen, ¿eh? Que siguen a lo suyo. En fin, bueno, vamos a ir avanzando. Estamos hablando básicamente de lo mismo. Mire, al final es el papel de A, la Iglesia, 2, la civilización cristiana, 3, los católicos. No necesariamente son magnitudes que tienen intersecciones, pero no es la misma, ¿verdad?, en el tiempo en el que estamos. Yo insisto, algo que me llama mucho la atención de estas semanas es ver cómo la gente que persigue manifiestamente a los católicos, a la Iglesia, etcétera, se ha puesto en plan papal y vaticanista. Es una cosa muy llamativa. Bueno, está bien, que el otro día, insisto, la diputada, es que son una caricatura de sí mismos, pero las caricaturas tienen éxito porque son elocuentes. Esa diputada
Mar Espinar, ¿de qué partido? Es que me parece que es del PSOE, ¿no? No lo sé. Bueno, de la Asamblea de Madrid, afeándole a Isabel Díaz Ayuso que no cumple con el 6º mandamiento, que es no mentirás. Claro. A lo mejor es que se presta tal cantidad de chistes la pobre mujer, ¿verdad? Pero bueno, vale, lo del Papa. Es interesante que si usted repasa todo lo que ha ocurrido, ve que hay algo muy inquietante. Y es que la mayor parte de los elogios más encendidos hacia la figura del Papa Francisco proviene de gente que manifiestamente está contra no solo la Iglesia, sino contra la religión específicamente cristiana. Ayer contábamos aquí, ayer o antes, que sé, como han sido todos los días, antes de ayer sería, que ojo con estos tipos de argumentos, porque es el típico argumento del anticlerical desde el siglo XIX, que consiste en afearle al creyente que no es un buen creyente, o como el creyente por definición tiende al examen de conciencia, pues se queda pensando, joder, pues será verdad, y al otro le da igual porque no cree en nada. O sea que, ahora bien, no deja de ser llamativo. No deja de ser llamativo. Esta semana hacía Miguel Gutiérrez un informe sobre la cuestión. La izquierda internacional y nacional se ha deshecho en elogios hacia el Papa Francisco tras su fallecimiento. El gobierno de España se ha volcado con él. Y siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual. Abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia. La vicepresidente María Jesús Montero fue por la misma línea, aseverando que será recordado como un hombre bueno y justo que siempre se posicionó con los más débiles. Un ejemplo a seguir, en definitiva. El Ejecutivo ha declarado incluso 3 días de luto. La otra parte del gobierno, Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, afirma que hará caso al sumo pontífice que le invitó a seguir adelante y a no aflojar en su lucha. Díaz siempre se mostró cercana a Francisco. Le tengo un enorme respeto y admiración, estoy en conexión permanente. Incluso un condenado por pertenencia a organización terrorista como Otegi lamentó el fallecimiento del Santo Padre. Afirma que se ha marchado un defensor de la paz y de los más vulnerables. Las personalidades más prominentes de la izquierda internacional tampoco han ocultado la sintonía que mantenían con el sumo pontífice. Alexander Soros, hijo de George Soros, máximo impulsor de los postulados de la Agenda 2030 a través de la Open Society Foundation, señala que luchó por las causas de la sociedad abierta como son el ecologismo y la inmigración y que Francisco fue además un visionario. El secretario general de las Naciones Unidas también le dedicó unas palabras destacando su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. We at the United Nations were greatly inspired by his commitment to the goals and ideals of our organization. Pope Francis also understood that protecting our common home is at heart a deeply moral mission. En la misma dirección fue el reconocimiento que hizo a Francisco el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, recordando que el Papa instó a luchar por la paz y por proteger nuestro planeta de la crisis climática. La lista es interminable. Von der Leyen, Macron, Scholz, todos ellos ensalzan al Papa y todos ellos cuentan con un común denominador. Defienden posiciones netamente contrarias a las de la Iglesia. Es lo que hay. Es verdad que hay cosas que son bochornosas. O sea, la ministra de Hacienda más rapaz de la historia de España desde tiempos de los almorávides, alabando la lucha por los necesitados joder, Otegi, el hombre de paz. Madre santa, de verdad que son pachares de comer aparte. ¿Quiere usted más? Sí, no tiene bastante. La masonería italiana. La masonería italiana que saludaba a Francisco como el Papa de los últimos. En realidad aquí hay un error de traducción porque es de ultimi, es de los últimos. De los últimos, hasta los últimos eran los primeros, en el reino de los cielos, etc. De tal forma que tiene usted a toda la casta más poderosa de Europa saludando a Francisco como apóstol de los pobres, lo cual es de una hipocresía absolutamente descomunal. Y a la izquierda más antirreligiosa que hemos conocido desde los años 30, elogiando al Papa, como diciendo a los católicos, este sí que era un católico, era tan buen cristiano que no parecía un Papa, no como tú, me apilas. Pero vamos a ver. O sea, es el reino de la impostura. Sí. Pero es verdad que Francisco ha hecho méritos suficientes. Exacto, lo que quiero decir es,
Si toda la gente que sabes que no pertenece a la Iglesia y odia a la Iglesia te dice, este es el que tenéis que tener, es el que no tenemos que tener. Me parece de cajón. O sea, si yo odio a Inglaterra, estaré encantado de que Keir Starmer esté en Inglaterra. ¿Me entiendes? Es decir, que no sé, o si estoy en una guerra, quiero que mi Rodrigo acaba de decir que no se puede ser tan mala persona. ¿Como Starmer o como Carlos? Un Keir Starmer. Bueno, quiero decir, hombre, es que yo no odio tanto a Inglaterra, porque es un país y tiene de todo. Pero, por ejemplo, si pues odias el comunismo, pues quieres que el factotum del comunismo sea un subnormal profundo. Es decir, naturalmente, o sea, lo que no quieres es tener un Napoleón. Si te tienes que enfrentarte a un ejército, no quieres que el ejército enfrente tenga a Napoleón. Al hilo de lo que acabas de decir, precisamente estaba yo estableciendo algún tipo de paralelismos de los elogios del mundo a Francisco con los que recibía Gorbachov en su momento cuando estaba desmontando el Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Quién le alababa? O sea, dentro de la Unión Soviética había ciertamente pocos, era un tipo absolutamente impopular. Se presentó luego a unas elecciones presidenciales y creo que sacó un 2% o algo así del voto. Es decir, un tío absolutamente impopular. Sin embargo, Thatcher, Reagan, Juan Pablo II hablaban maravillas de Gorbachov. Bueno, pues aplíquese la medida de Gorbachov a este asunto. Mira, ese estaría bien, el Gorbachómetro. No, cuando vino a España, vino a las Cortes y las Cortes le recibieron, igual que hicieron con Zelensky, le recibieron en pie aplaudiendo a rabiar todos menos uno, que se quedó sentado y así. Además, cuando yo le cuente quién era, usted lo va a visualizar, se quedó así. Don Blas Piñar. Don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que dijo que él no podía aplaudir al hombre que había descompuesto el Imperio ruso. Y era verdad, era verdad, claro. Bueno, Rodrigo, Pedro. Es una hipocresía obscena. Porque para empezar, señores de la izquierda, que los currantes y los vulnerables votan a la derecha. Eso es el gran cambio electoral hoy en día. En Francia, ¿quién vota al Rassemblement National? Los currantes. ¿Quién vota a Trump? Los olvidados, los blancos olvidados. Los vulnerables no son los del Foro de Davos, del que luego hablaremos, ni son los de Yolanda Díaz. Los vulnerables son los que votan hoy en día a la derecha, no a vosotros. Así que esto es una hipocresía. Por supuesto, si algo es popular no eres vulnerable. Es decir, tú, no, es que está a favor de los LGTB. ¿Hay alguien ahora, en esta época, que no esté a favor de los LGTB? O sea, cuando ves... Dices alguien con poder. Importante, alguien con poder. No, y luego, es decir, tú ves cuando es que todas las empresas se ponen de colorines cuando llega el... Es absurdo, no puedes decir, no, los olvidados. Es una ideología elitista, y esto que estamos viendo son elogios elitistas. Pero luego es verdad que ha hecho méritos, Yo me fijo sobre todo en el tema de la migración, que es el que más me ha preocupado. Primer viaje oficial del Papa a Lampedusa. Luego, en 2017, hizo una carta para el sínodo anual, no sino una reunión anual de migración con 21 puntos. Y esos 21 puntos están a la izquierda de Podemos hoy en día. Es decir, que son en temas de migración absolutamente maximalistas, por no decir fanáticos. Os doy 2 o 3. Rutas de migración legal, reagrupación familiar para abuelos, nietos, hermanos y hermanas. Que siempre, esto es muy importante, que siempre prime la seguridad personal sobre la seguridad nacional. ¿Os dais cuenta del disparate absoluto? Claro. Soluciones alternativas a la detención, el ius soli, es decir, que por narices, por sistema, dar la nacionalidad a cada hijo de inmigrantes que nace en el territorio europeo, sea o no legal. Y luego la más importante y la más grave para mí dice integrar sin suprimir la identidad cultural de los migrantes. Tócate las narices. Y ahí también tocamos al tema de antes, es decir, ¿cómo vas a sobrevivir así? Si la Iglesia es la primera en decirte me voy a hacer un harakiri cultural. Que esto es lo mismo que hemos discutido antes, exactamente lo mismo. Entonces, cuando tienes... Primero, no es solo me sorprende que un papa se meta tanto en los temas del César. Claro. Se ha metido en los temas del César como en una autopista. Y segundo, que lo ha hecho ya con un lujo de detalles y seguro que parece un programa político. Y un programa político en temas de inmigración de extrema izquierda. Esto es más que el programa de los No Border. No, Rodrigo, un programa político hasta el punto de que Cobo salía no hace demasiadas fechas pidiendo un pacto de Estado entre el PP y el PSOE. Es decir, si eso no es meterse en política, que venga Dios y lo vea. Porque tú puedes, en todo caso,
cuestión que sería muy discutible, pero tú puedes hacer una consideración de tipo genérico moral acerca de los migrantes, inmigrantes, emigrantes, todas estas cosas que ya empiezan por asumir el lenguaje del enemigo, porque ya les llaman migrantes como si fueran cigüeñas, en lugar de hablar de inmigrantes, emigrantes. Pero bueno, dejando eso aparte, que es muy significativo, es que de lo que está hablando es de un pacto de Estado, que está diciendo que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE. Pero oiga, ¿usted qué tiene que decir acerca de eso? Eso sí que es politiqueo, y un politiqueo barato, en definitiva. Entonces, esa posición que está teniendo la Iglesia, al hilo de lo que estábamos hablando ahora de la mano de Francisco, es evidentemente una Iglesia en favor de los poderosos, no de los vulnerables, no de los vulnerables, porque todas esas políticas, las políticas de cambio climático, están destruyendo, es decir, las posiciones de la Iglesia que se pueden sobreponer perfectamente al Pacto Verde o a la Agenda 2030, son políticas que a quien perjudica es precisamente al europeo de la mitad para abajo, y beneficia a las grandes empresas que se están apuntando a la transición ecológica y a los grandes negocios. Reconducimos, si os parece, el debate hacia la pregunta que yo quería plantear. Y si insistís en no acometerla, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque al fin y al cabo estáis aquí. Recordemos el titular que estaba puesto inicialmente. ¿Francisco ha dejado una iglesia mejor o peor? Pedro, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que ha dejado una iglesia peor. Hay que ir a las cifras pues, de bautizados, de seminaristas, que lo demuestran claramente. Y también ha dejado una iglesia muy dividida, enfrentada en dos bloques cada vez que se ven de una manera inocultable. Gente que quiere ir, que considera que Francisco está, y perdón por la irreverencia, pues a la altura de Jesús resucitado, porque lo ha sabido que el lunes de Pascua han conmemorado la muerte de Francisco por encima de la resurrección de Cristo. Y luego hay otros, por desgracia, algunos que se dicen católicos, que incluso se han alegrado de la muerte del Papa. Entre esos extremos, pues hay dos grupos mayoritarios que están enfrentados de una manera pues, radical en lo que es el concepto de iglesia y cómo tiene que enfrentarse al mundo actual. Vale. Y de esto va a seguir más. O sea, la elección del nuevo Papa, esto no lo va a zurcir. De esto lo haremos enseguida. A este propósito, yo querría, en este caso, mire usted por dónde, romper una lanza por Francisco. No en el sentido en el que le hemos roto antes por el cardenal Cobo. Yo quiero. Y en el siguiente planteamiento. Es decir, no digo que yo esté de acuerdo, pero digo que es comprensible. Es decir, en un contexto en el que se había llegado con Benedicto XVI a una ofensiva brutal desde todos los frentes contra la Iglesia, aparece al frente de la misma un señor que dice: yo ante todo tengo que, por así decir, neutralizar un poco. ¿Sabe usted como en los combates de boxeo cuando te abrazas a algo que te está sacudiendo, ¿no? Hay que neutralizar un poco esto y cambiar el pistón y crear otra cosa y que bajen las espadas momentáneamente. Puedo entenderlo y pongo esto en la mesa porque me parece que también es, ¿cómo decir?, una interpretación posible para hacer defendible una posición que a mí personalmente no me lo parece, pero que puede entenderse, ¿no? Cierro el paréntesis con lo siguiente, y esto es muy importante. Juan Luis, Teresa, Begoña, Alicia, Ernesto, otra Begoña, Miguel, Orfelina, Juan Carlos, María Eugenia, Cristina, Pilar, y así miles de todos los que nos habéis escrito para felicitarnos por el programa del lunes, dedicado precisamente a abordar la figura de Francisco, el pontificado de Francisco, desde un punto de vista distinto al que todos los demás estaban haciendo. Mil gracias. Gracias a vosotros se pudo hacer. Y gracias a vosotros se puede hacer este programa, así que, en fin, de verdad, de corazón, agradecidísimos. Cierro el paréntesis, Carlos Esteban. Yo creo que ha sido lo mejor que le ha podido pasar a la Iglesia en muchos años. ¿Vale? En muchas décadas. Mira que es provocador. Mira que es provocador. Está inspirado hoy, ¿eh? Sí, no, en serio, no. Estás con ganas. Yo creo que ha sido realmente providencial. Si hubiéramos tenido otro Juan Pablo II u otro Benedicto, la Iglesia hubiera acabado de hundirse. Porque es la rana, la célebre rana en la olla caliente, que se va calentando. Eso es lo que estaba pasando con la Iglesia. Juan Pablo II, al que quiere todo el mundo, como dice la canción, creo que no fue demasiado bueno para la Iglesia. Sinceramente lo digo. ¿Por qué? Precisamente porque era, ¡oh, qué maravilla, no sé cuántos! Pero estaba, digamos que defendiendo una posición
Concilio Vaticanista II, que no era sostenible, ¿vale? Lo que era, digamos, lo hacía palatable, ¿cómo se dice esto? Aceptable. Aceptable. Era el Napoleón de la... Eso es, lo hacía aceptable y eso, lo hacía que fuera mucho más fácil de digerir. Y lo mismo pasó con Benedicto. Benedicto peor, porque había participado con cierto brillante... Pero se arrepintió Benedicto. No, pero no se arrepintió. No se arrepintió. Cuando termine Carlos voy a tratar de traducirlo al español. Vale, y entonces lo que hace... O sea, yo defiendo, y ya no solo en este tema, sino también en política, tal, no sé cuántos, que lo que estamos viviendo es la gran clarificación. Es decir, que hay muchísimas cosas que decimos ahora, ¡oh, qué horror!, que en realidad estaban ya en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, no sé qué, y que afortunadamente ha habido una serie de fenómenos que lo han dejado claro. Es decir, después de Francisco ya no puedes, no, pero no pasa. No, ya tienes clarísimo, tienes delante de los ojos, esto es el fin. Como sigamos por este camino, nos vamos al desastre. ¿Sabe usted aquello que decía Nietzsche, si algo está cayendo, empújalo? Sí. Bueno, pues en la perspectiva de Carlos Esteban, eso es lo que ha significado el pontificado. La cuestión está más clara, hemos perdido la guerra, por fin. No. Todo clarísimo. No, lo que hay que empujar es ese modelo de iglesia del espíritu del Vaticano II que ha sido desastroso, ¿vale? Y que digamos que Benedicto y Juan Pablo pues le ponían un poquito de maquillaje y lo dejaban más guapo. Y ahora llega Francisco, exacto. Cuanto peor, mejor. Claro. Esta es la idea. No digo que esté mal. No, pero es que ni siquiera es peor, es simplemente lo voy a dejar claro lo que es realmente. O sea, lo que subió al solio pontificio con Francisco fue el párroco que hemos tenido todos en tal... En la noche, mi párroco de Santo Domingo. Si amas a Cristo... Pero bueno, la pregunta... Pero yo creo que la pregunta no iba tanto por el resultado final, que pueda deparar la providencia. No, lo que es Francisco ha dejado una iglesia mejor. Eso es. Creo que ha dejado una iglesia mejor, mucho más purificada. Ahora ya sabemos cada uno en qué lado está. Yo sé... Carlos, es decir, por ejemplo, las conversiones que se están dando esta Pascua de Resurrección en Estados Unidos o en Inglaterra y tal, ¿quién te ha poseído, Carlos? ¿Quién te ha poseído? Ha sido prácticamente íntegramente en la iglesia, con el rito tradicional. A ver, un exorcista, por favor. Y de gente joven. O sea, que no son nostálgicos porque no lo han vivido jamás. Vale, paréntesis. Yo me vais a perdonar que vaya traduciendo, porque esto, que para gente que se mueve, digamos, en un círculo que habitualmente habla de estas cosas, es fácilmente descodificable, para la mayor parte del público, no. Y me parece que hay que descodificarlo. O sea, la idea básica es, Francisco ha exagerado tanto los rasgos, digamos, si usted me permite, degenerativos de la Iglesia posconciliar, que lo que queda ahora necesariamente es gente de una fe berroqueña y de un amor absolutamente indiscutible a la tradición. Básicamente es esto lo que... Y es verdad que si uno ve las conversiones o los bautizos, por ejemplo, en Francia el año pasado, que han duplicado a los del año 23, de gente joven, hablamos de adultos jóvenes, o la afluencia de gente a las misas de rito tradicional, unánimemente jóvenes, que no conocieron ese rito antes. O sea, no es la gente octogenaria que vuelve, no, la gente de veintitantos. Es verdad que en ese sentido se está produciendo ¿Eso es gracias a Francisco o gracias al Islam? En Francia, por ejemplo. No lo sé, pero el hecho es que yo acabo de descodificar, no sé si lo he conseguido, el planteamiento desde el que está hablando Carlos Esteban para que se entienda. Pero es que todo esto es falaz. Vamos a ver. Claro. Espera, que perdona, que había pedido Pedro la palabra y estaba pendiente. En realidad la había pedido yo, pero bueno. Bueno, pues a mí también me da igual. Venga, déjame que voy a salir en defensa de Carlos, que está en minoría. Casi me ha convencido Carlos en un punto. Y es que, es verdad, a Francisco le debemos que está develando la herejía papolátrica, que desde finales del siglo XIX, desde la proclamación del dogma de la infalibilidad papal, siempre mal entendido, pues los católicos... Qué poco oportuno fue. Que los católicos han ido trasladando la devoción a nuestro Señor
al Papa. Todo lo que diga el Papa es bueno y no se le puede criticar jamás. Y se ha llegado al punto de que si el Papa dice que Messi es magnífico y que qué bien que lo ha fichado el Barça, pues nadie puede defender al Madrid o puede criticar a Messi. Y eso es eso es una de las ventajas de este papado. Ahora bien, vaya manera que ha tenido de decirlo. Fernando, Pedro. A ver, Rodrigo, perdón. Yo creo que las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Nos podemos consolar de diversas maneras. Una de ellas, pues, es coger algunos aspectos, yo no diría que centrales, aunque tampoco disminuye su importancia, resaltarlos y decir que, bueno, que es que han aumentado los bautizos. Pero estamos hablando de que en Francia, a donde nos referíamos antes, por ejemplo, el número de franceses que van a servicios religiosos con una cierta regularidad es de menos de un 4%. Entonces estamos hablando de unas cifras que precisamente reflejan el desastre en el que estamos, y dentro de ese desastre efectivamente puede haber algunos movimientos favorables. La bolsa, cuando se hunde, siempre se sabe que lo siguiente que viene es el rebote del gato muerto, que se llama, es decir, siempre hay un mejoramiento dentro del hundimiento catastrófico de la bolsa. Y bueno, estos fenómenos suceden porque precisamente cuando, claro, por la propia naturaleza de las cosas, cuando un fenómeno deja de ser social y pasa a ser minoritario, claro, lo que queda es más puro, pero es un magro consuelo, en mi opinión. Lo cierto es que las cifras de bautizos, decíamos antes, casos como España, el 47% del que hablábamos, de matrimonios, ya solo se casa entre un 12 y un 14% de la gente por la Iglesia, es otra catástrofe, por no hablar de las vocaciones, que es otra catástrofe, han caído en picado absolutamente en Europa, remontan un tanto en África, y me gustaría decir algo al respecto de eso precisamente, porque se está hablando de que, bueno, el catolicismo ha aumentado el número de fieles y tal. Hombre, ha aumentado por razones demográficas, no por un gran éxito misional, que alguna parte de ese éxito lo tendrá, no digo que no, pero fundamentalmente ha aumentado porque los países católicos han aumentado de número de personas, es decir, por un aumento demográfico, no por ningún triunfo particular de la fe. Y en ese sentido, donde sí se ve la acción eclesial, no es en la demografía de Ghana, sino donde se ve es en las vocaciones. Y las vocaciones, como digo, han caído de forma absolutamente abrupta, hasta bueno, yo creo que compone un panorama irreconocible en Europa, un continente abiertamente poscristiano, un continente donde el cristianismo cada vez juega un papel mucho más residual. Todo esto nos está llevando insensiblemente o muy sensiblemente al siguiente tema, que es el de si vamos hacia la Iglesia de los últimos tiempos después de Francisco. Lo vamos a ver de inmediato antes, Rodrigo Ballester. Sí, no, solo quería añadir que, volviendo a Francia, que cuando nos alegramos ahí que una persona, por ejemplo, un mal gestor o una catástrofe pueda hacer que abramos los ojos, en Francia lo que realmente explica este principio de renacimiento es la inmensa presión del Islam político. Cuando estás sometido a un cambio cultural tan salvaje en el país más secularizado del mundo occidental, que es Francia, que se ha quitado 1500 años de historia cristiana literalmente desde mayo del 68, que cuando lo piensas, mayo del 68 era una revolución de pandereta, era de pandereta, eran niñatos que querían... Que no cambiaron el querían gobierno. acostarse con las tipas del vestuario del lado, del dormitorio del lado. Y esto al final ha degenerado en una especie de decadencia increíble. Y ahora mismo, cuando en un país que ha empujado a la secularización hasta quitar estatuas por la calle, como estamos viendo ahora en España ahora mismo, en el nombre de la laicité, ahora mismo está dando cuenta que cuando tienes el vacío como política, la naturaleza, en la geopolítica, el Islam político, te come el terreno. Entonces, cuando sientes esa amenaza existencial, también te vuelves más a tus raíces, etcétera, etcétera. Yo no creo que el Papa Francisco y su culto de la migración y del Pacto Verde de von der Leyen tengan mucho que ver allí. Yo creo que lo que realmente está cambiando la jugada y el panorama en Europa Occidental es que precisamente hay una amenaza civilizacional que se llama Islam político. Es decir, la recatolización como reacción identitaria, lo cual nos devuelve al primer tema del sumario, que era el de la civilización. Pero Estados Unidos es el contraejemplo perfecto. Está pasando lo mismo y no tiene la amenaza del Islam, ¿vale? No tiene igual ni de lejos la amenaza del Islam. Bien, pero primero ha sido un país que nunca ha sido tan secularizado como Francia.
En cambio, la religión en Estados Unidos, hasta Biden decía, en God we trust, y siempre citaba a Dios para cada 5 minutos en sus discursos. Es una sociedad mucho más religiosa, entonces no lo podemos comparar tampoco con el grado de secularización que ha sufrido Francia o que está sufriendo España ahora mismo. Efectivamente. Bueno, todo este panorama tan complejo es el que tendrá por delante no solo el próximo Papa, sino en realidad todos los católicos, pero ya, desde ayer por la tarde, ¿no cree usted que...? Bueno, por ir haciendo avanzar la exposición de temas, aunque el debate de fondo básicamente sea el mismo siempre, y que no sé usted lo que le parecerá, pero a mí me está resultando interesantísimo. Y fíjese que yo no estoy hablando nada hoy, o sea que... los papables. Bueno, vamos a ver, los papables oficiales, usted sabe que aquí tenemos la doctrina Toro, que es que quien diga que sabe lo que pasa dentro de un cónclave, miente. Porque es que son muchísimos los factores que influyen, No solo son las afinidades, las adscripciones, los intereses legítimos en gente. Son legítimos porque tienen a su cargo el gobierno de una institución que tiene que sobrevivir, claro. O sea que, bueno, hecha esta reserva, de los que se habla es de esta gente que nos exponía el otro día Marín Vallejo. Con el fallecimiento del Papa Francisco se ha iniciado ya el proceso de convocatoria del cónclave para elegir a su sucesor. Van a participar un total de 133 cardenales electos, todos ellos menores de 80 años. Ahora se habla mucho de quién podría ser el próximo pontífice y entre todos los nombres que suenan hay 6 españoles que no solo podrían ser elegidos, sino que también van a participar en ese cónclave. Juan José Omella, actual arzobispo de Barcelona, es uno de ellos, pero al tener 79 años estaría al límite de la edad para poder ser elegido papa. Lo mismo ocurre con Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid. Él tuvo una relación muy cercana con el Papa Francisco y de hecho le llamó el peregrino. José Cobo es el cardenal español más joven al contar con 59 años. Es el actual arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Y el último nombre español es Ángel Fernández Artime, es salesiano y también tuvo un trato muy cercano con el Papa Francisco. Pero hay otro nombre que se ha caído de esta lista en las últimas horas, Antonio Cañizares. Es el arzobispo emérito de Valencia y uno de los cardenales españoles con mayor experiencia pontificia. Sin embargo, por motivo de salud, ayer confirmó que no podrá asistir al cónclave, pero sí que podría ser elegido como papa. No es, sin embargo, la única baja. Hay polémica también en torno a Giovanni Angelo Becciu. Tiene 76 años y se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos al Papa Francisco. Llegó incluso a ser nombrado número 3 de la Santa Sede y responsable de gestionar las donaciones que los católicos realizan al Vaticano. Pero en el año 2014, cuando apenas llevaba un año en ese cargo, se descubrió que utilizó 250 millones de euros de esas donaciones para comprarse un piso de lujo en Londres. El Papa Francisco entonces le destituyó y le despojó de sus privilegios de ese cargo, entre los que se encuentra el derecho a voto en un cónclave. A día de hoy él sigue defendiendo su inocencia y asegura que el fallecido pontífice no tenía potestad para negarle estar en el cónclave. Más allá de esta polémica hay otros nombres que también suenan como sucesores. Peter Erdo es uno de ellos, es arzobispo de Budapest y primado de Hungría. Pietro Parolin, por otro lado, es procedente de Italia, fue secretario de Estado del Papa desde 2014. Y otro de los nombres que más suena es el de Robert Sara. De ser él el elegido, sería el primer papa negro de la historia de la Iglesia Católica. Esto, como decimos, son los nombres que más suenan a día de hoy, pero hay que recordar que la elección es única y exclusivamente de los cardenales que van a participar en el cónclave. Hay que destacar que de los 133 cardenales, 108 han sido creados por el difunto padre. Esto ha llamado mucho la atención, pero no es la primera vez que ocurre, porque ya, por ejemplo, el difunto Papa, Benedicto XVI, incluyó también a más de la mitad de los cardenales que participaron en el cónclave, en el que luego resultó elegido el Papa Francisco. Muchísimas gracias, Marien. Esto es un ejercicio terrorífico, así que usted tiene que entender que nosotros lo hacemos porque hay que dar información. Y sacar esto es como sacar al principio de la temporada de fútbol cuál va a ser la clasificación al final. O sea, es un ejercicio de alto riesgo, pero usted tiene que saber que juegan el Barcelona, el Madrid, el Valencia y el Atleti, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Qué va a pasar? Ni la menor idea. Hay varias cosas. Bueno, primero una observación que me parece que es importante para rectificar una información incompleta que hay en esto que dimos el otro día respecto al señor este de Londres, ¿no? Sí, el Becciu, que dice para comprarse un edificio en Londres. No, para comprar un edificio en Londres, no solo para comprarse. Para comprar para la iglesia. Exacto, para la iglesia. Entonces resultaba, digamos, una mala inversión y poco.
discutible, ¿no? Éticamente discutible. O sea, que no era Ábalos con el chalet de... Eso es, exacto. Bueno. Dentro de esto que se está planteando hay dos ideas fuerza, ¿no? Uno, hacia dónde debe apuntar el próximo papa. Y el otro día el cardenal Dolan decía en una televisión americana una cosa muy interesante, porque me parece que lo explicó bastante bien, además con esa cosa cardenalicia que es que, o sea, de verdad, ¿sabe usted esas dagas medievales, ¿no?, que tienen así esa forma sinuosa? Bueno, atentos a lo que dijo. Siempre sueñas con una mezcla de esos papas. Quieres a alguien con el vigor, la convicción y la fuerza de Juan Pablo II. Me encantaría ver a alguien con el poder intelectual de Benedicto XVI. Me gustaría ver a alguien con el corazón del Papa Francisco. Ese calor, ese corazón, esa sonrisa y esa bondad de Francisco, con una mayor claridad en las enseñanzas, con un refinamiento de las tradiciones eclesiales y con una mayor profundidad en los tesoros del pasado de la Iglesia, que nos recuerdan lo que Jesús espera de nosotros ahora. O sea, tú me dices, Margarita, que te quieres casar conmigo. Y yo te digo, me encantaría, de verdad, la mujer de mi vida es una mujer que tenga tu cordialidad, tu calidez. Si además fueras guapa, fueras inteligente, no sé, es lo que ha hecho Dolan, o sea, de verdad, no se puede ser más. Qué pasada, joder. Pero ve usted, o sea, es cierto que luego dice que los cardenales son gente común, ¿qué va? No, Dolan es una cosa, Dolan es bueno. especialmente político. O sea, Ya, ha sabido pero, navegar con todo el caso McCarrick, todo eso. Y luego, esta es una parte importante, ¿no? Es decir, claro, pero si lo hemos sacado aquí, no es, como decir, por la exhibición de las artes cardenalicias en que consisten, ¿verdad?, sino porque eso que dice al final es que es verdad. Y es lo que piensa la mayor parte de la gente, incluso los francisquistas. Ahora bien, luego está la segunda parte, que nos devuelve una vez más al principio de este programa y a lo que hacemos con lo que tenemos en la mano, que es la Catedral de Burgos, por entendernos, o la Cruz del Valle, si usted quiere. Y ahí es donde el cardenal Sara, yo creo que esto no ha sido reciente, sino que se ha rescatado recientemente, y muy bien traído, por cierto, decía algo muy importante, que es esto. Me hice cristiano gracias a Europa. Conocí los valores cristianos, valores humanos, a través de Europa. Tengo el deber de devolver a Europa lo que me ha dado. Es un deber filial. Recibí la vida de mi padre. Tengo el deber de apoyar a mi padre. No soy un misionero, pero siento que es un deber filial, un deber de reconocimiento, para recordarle a Europa lo que me ha dado, para recordarle a Francia la herencia que me dio. Es muy interesante, el otro día le preguntaban a uno de estos vaticanistas expertos, ya sabes, como los kremlinólogos de antaño en la época soviética, ¿verdad? Y dice, ¿y un papa africano? Y dice, no, los africanos son todos muy de derechas. Decía, es verdad. Sí, claro, seguramente por lo que, me parece que era esto que uno comentaba al principio, son los que, como decir, han de plantear con mayor vigor la vigencia de la cruz. Que nos recuerdan nuestras propias raíces. Además, es que, claro, sí, el discurso de Sara, que es recurrente, lleva varios años haciéndolo, como decías ahora, Barbadillo, es verdad. Sara es el que le tratarían de fascista si fuera un hombre político español. Claro. If you know what I mean. Y entonces, este señor es el que nos recuerda con una claridad meridiana: un árbol sin raíces se seca. ¿Dónde están vuestras raíces? Las raíces cristianas, y os estáis dejando reemplazar. Lo dice tal cual. Como lo dijo, por cierto, una vez, también que fue una crisis cardíaca ahí para la izquierda, porque uno de sus ídolos hablaba también con mucha crudeza de la migración, era el Dalai Lama, que también dijo, a ver, concretamente, si a vuestro país solo vienen africanos a Alemania, dejará de ser Alemania, punto. Es lo que nos dice el cardenal Sara. Claro, es que eso que dice cualquier persona que tenga dos ojos. Sí, pero los cardenales y los obispos de aquí, no los tienen, por lo visto. Exacto. O sea, Sara, la Fiducia Supplicans, la calificó de herética. Con lo cual, en mi opinión, se cortó el camino hacia el papado de un hombre que es extraordinariamente brillante. Bueno, o no, es que si fuera que no, entonces asistiríamos a un verdadero cataclismo de gloria. Pero no va a ser, porque es muy difícil plantear una persona de consenso desde esa posición. Vamos a ver lo que el Papa anterior era tan de consenso que, estando de cuerpo presente, vivo, no que estando vivo, el Papa anterior
anula un motu propio. Imagínate que tú estás viviendo conmigo, ha sido el papa anterior, y digo, eso que tú escribiste, voy a hacer un motu propio anulando tu motu propio. Claro, pero porque pero porque él saltaba con red, es otra cosa, porque él venía de mano de la mafia de San Galo, y claro, eso es otra historia, claro, porque estaba ya previamente que la mafia elegido. de San Galo fuera la de... Vale, a ver, tiempo, nota a pie de página, mafia de San Galo. Mafia de San Galo es un grupo de prelados y cardenales de corte muy progresista que a confesión propia se autodenominaron mafia. El cardenal Daniels lo reconocía abiertamente, el de Malinas, así se denominaban ellos a sí mismos mafia, y que contraviniendo todo el derecho canónico y toda moral desde cualquier punto de vista, prepararon la llegada de Bergoglio al solio pontificio. Repito, admitido y reconocido por ellos públicamente. Quiero decir con esto que entonces, claro, Francisco, que lógicamente ellos contaban con el acuerdo de Francisco, se enfrentaba, digamos, a una posición, a una situación de ninguna de incertidumbre. Entonces no es lo mismo, lógicamente, para un papa que venga ahora, en donde esa mafia ya no existe y ya no actúa. Sí. Cerramos el nota al pie de página, porque en el programa del lunes, donde por los enormes conocimientos de los contertulios, que facilitaron que quedara un programa excepcional, también surgieron muchas de estas cosas que el común de los mortales no conocemos, pues había que precisar ese tipo de cosas, ¿no? Y así todos aprendemos, que es de lo que se trata. Volvemos un poco al tema, ¿os parece? Es decir, la Iglesia que viene, es decir... Maestro Esparza, ¿puedo votar un poco por el cardenal húngaro? Que es que a mí me cae muy bien, ¿sabes? Venga. Y la verdad es que... De hecho, debes contarnos algo de él, además, porque... Puedes decirlo, pronúncialo. Erdő. Debes contarnos algo de él, porque aquí no... Primero decir que la última vez que tuvimos un papa de Europa Central salió bien la jugada. Juan Pablo II. Para Carlos no. Juan Pablo II. Tiene una mentalidad diferente, más conservadora, pero también mucho más fiel a las raíces, y luego también siendo europeos. Y también, por ejemplo, Erdő tiene fama de ser, aparte de un grandísimo canonista, que no canoniguista, de ser una persona que también que sabe lidiar, es un buen gestor. Francisco no era un buen gestor. Se necesita ahora un buen gestor en la curia, sí, en la Iglesia en general, sí. Una persona que consensual, pero digamos es el retrato de robot de lo que ha dicho el cardenal Noland. Quiero añadir una cosa. ¿Por qué no hacéis un retrato robot de cuál os gustaría que fuera el papa? Pero deja de decir una cosa para añadir, porque es al hilo de lo que ha dicho Rodrigo. Además de todo eso, digamos que sería el candidato de un candidato conservador razonable, para entendernos, correcto, que no levantaría las ampollas de ningún sector de la Iglesia. Pero además de eso, hay que decir, porque yo creo que tiene una importancia geopolítica en este momento grande, es un hombre muy relacionado con el mundo ortodoxo. Tiene muchas conexiones con los ortodoxos y tiene un gran conocimiento del mundo ortodoxo. Viniendo y tratándose de Hungría, todos sabemos lo que eso significa, y puede ser enormemente interesante para la Iglesia, y no solamente para la Iglesia, sino la Iglesia también como puente y como vínculo entre distintos actores mundiales. Entonces, la función de Erdő, haciendo un esfuerzo, sería, digamos, que podría impulsar una Iglesia que ampliara ese diálogo ecuménico y que cumpliera una función geopolítica de primerísima magnitud. Que no se metería en fregados políticos. Ahora va a intentarlo Pedro Fernández Badilla. Pues no, yo... Inténtalo. A ver, yo retrato el robot del Papa. El nombre. Que eso no es una... Urdu. No, E abierta. La E abierta normal. Vale, Erdő. Que no. Es que es de Bilbao. Señores, esto es un nombre hiper sencillo en Hungría, ¿eh? Si queréis nombres así, con 5 intonaciones, os lo pongo en la mesa también, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues yo quiero dejar abierta la puerta a la sorpresa en este cónclave. Este Francisco ha nombrado a me parece que un centenar de cardenales. 149. Eso es. Entonces, es el cónclave más numeroso de la historia. Y durante estos años, todos los, como ha nombrado Francisco, cardenales de todo el mundo, salvo de Europa, ha nombrado a amigos, a gente desconocida, y un cardenal de Cabo Verde, otro cardenal, me parece que de Indonesia. Es que estos no se conocen entre ellos. Es muy difícil que una mafia como la de San Galo haya podido hacer lobby y juntarlos entre ellos. Luego,
es posible que haya una sorpresa. Y las sorpresas en los cónclaves son mucho más frecuentes de las que nos quieren hacer ver los progres y los vaticanólogos. Hubo sorpresa en el cónclave que eligió a Juan XXIII, nefasto para mí. Hubo sorpresa en el cónclave del 78, los dos cónclaves del 78, el que escogió a Juan Pablo I. Sí. Lo que no fue una gran sorpresa, a fin de cuentas era italiano. La sorpresa fue el mes siguiente, cuando sale Juan Pablo. Pero tampoco estaba en ninguna quiniela, ni más. Se prefería o se buscaba alguien, un papa de la curia, un papa de estos criados. Pablo VI había hecho varios signos públicos de preferencia por Albino Luciani, ¿eh? Bueno, una vez más. Señores, hay que cerramos. Bueno, pues ya la sorpresa. Mire, estamos en manos de Dios. Esto pasa habitualmente todos los días y a todas horas, pero en este caso concreto de forma mucho más acusada y visible. Nosotros vamos a cambiar de tema, aquí es la publicidad, debe quedar como a media hora de programa una cosa así, o sea que Rodrigo Ballester se tiene que marchar porque tiene ahí puesto tiene hora húngara, la carroza de Cenicienta de Rodrigo Ballester. Es mucho antes que en España, a las 12 están... Y hemos de hablar del doctor No, o sea, de Klaus Schwab, que se jubila, y hemos visto, por cierto, que no se jubilaba, así que, como decir, que era más bien el júbilo que le rodeaba lo que ha provocado su salida, y me gustaría hablar un poco de la guerra. Lástima que no se pueda quedar Rodrigo Ballester, al que sin embargo sí que te pediré, aunque sea muy rápidamente, una opinión así a vuela pluma sobre la cuestión que vamos a debatir aquí dentro de un instante de la neutralidad de España. Rearme sí, pero no para prolongar la guerra de Ucrania. Entonces, la guerra de Ucrania, yo voto por la neutralidad. Es hora de la paz, es hora de poner orden allí, es hora de hablar del lenguaje de la geopolítica y no del de los valores que no nos ha llevado a ningún sitio. Y yo diría incluso tiempo de apoyar los esfuerzos de paz de la administración americana. Entonces, rearme sí, porque no podemos vivir en un país, en un continente que no quiere defenderse. Pero para hacer una España más fuerte, más autónoma, pero no para irse ahora a prolongar una guerra que no tiene ya para mí ningún sentido, la de Ucrania. De esto hablaremos inmediatamente después de la publicidad. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, que viene desde Hungría y abandona la Pusta para meterse aquí en este... ¿Se pronuncia así, por cierto? Pusta. Imposible dar una con el magiar. Gracias. Os juro que Erdo es un nombre facilísimo de pronunciar. Es de los fáciles, es de los fáciles. Nos vamos a la publi y a la vuelta. Este debate de la guerra y armarnos para qué, ¿no? Y Klaus Schwab, claro, y el que viene luego, bueno, el foro de Davos, madre mía, el eje del mal. Chao. Hasta ahora mismo. Maravilloso. Bueno, estamos en el tramo final del gato. 28 minutos así nos quedarán. Y hay que dedicar la mitad de ellos al tema que introducía Rodrigo Ballester, que es asombroso que vamos a ver, esto... Ustedes no lo saben porque es muy joven, como suele decirse, en redes, pero esto hubiera sido inimaginable en España hace 15 años, que se planteara una cuestión como la participación económica en un esfuerzo militar, digamos colectivo, ¿vale?, para dejarlo ahí, y aquí nadie debatiera nada, ni pasara la cosa por las Cortes, y mucho menos que dentro del propio gobierno hubiera disensiones, y sobre todo, que nadie explique para qué carajo. Porque es que este es el tema, que cuando uno hace un plan militar, se supone que hay un enemigo, sabes por dónde te va a atacar, dónde te tienes que defender, en qué tienes que gastarte... Aquí no, aquí vamos a invertir en defensa como no sé, como si fuera yo que... Bueno, es muy asombroso. En el plano de la pequeña política interior, las disensiones dentro del bloque gubernamental, que es lo que veíamos esta semana. Luego ha pasado lo de Israel, pero creo que esto que contábamos, me parece que fue el martes, nos ha quedado viejo. Vamos a verlo. Sánchez pisa el acelerador y anuncia una inversión de unos 10.500 millones de euros para llegar este mismo año, en 2025, al 2% del gasto en defensa. El compromiso adquirido ante la OTAN. España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante de 10.471 millones de euros adicionales. Insiste además en que no tocará ni un céntimo de los gastos sociales. Se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar. Un plan que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros pese a la negativa de Sumar.
Los de Yolanda Díaz ya han dejado claro que se oponen al considerarlo un gasto desorbitado. Pedro Sánchez reconoce las discrepancias. Tenemos una discrepancia en este punto. Pero intenta reducirlas a diferentes observaciones. El socio de la coalición de gobierno ha planteado observaciones. Desde Podemos también se oponen. Que este es un gobierno de la guerra y que cualquier gobierno de la guerra esté encabezado por quien esté encabezado va a tener a Podemos enfrente. Sin embargo, Yolanda Díaz ha ido mucho más allá que el resto de socios. Ha intentado incluso eliminar de la orden del día esta propuesta llevada al Consejo de Ministros. Tampoco ha tardado en llegar la reacción de Vox. Santiago Abascal cree que la intención de Sánchez es poner el ejército al servicio de China o de la Unión Europea. La realidad es que el Gobierno intenta colarnos en esta propuesta cosas que poco tienen que ver con el aumento del gasto en defensa, como por ejemplo hidroaviones, helicópteros de rescate o inversión en tecnología. Es por ello que los populares exigen a Sánchez que someta a votación cada medida de este plan. Someta a votación cada medida de este plan. Y en segundo lugar, elabore y presente de manera inmediata los presupuestos generales del Estado. Pero Sánchez lo tiene claro, la puesta en marcha de este plan no requiere pasar por el Congreso de los Diputados. Y este plan, por tanto, no requiere la aprobación de las Cortes Generales. Es todo tan lamentable. Todo tan lamentable, pero bueno, mire, es lo que hay. Y como es todo tan lamentable, yo querría llevar el debate un poco más a lo alto, ¿no? Bien, bueno, ¿qué deberíamos hacer? Como españoles, quiero decir, como país, ¿no? ¿Cuál sería la posición desde su punto de vista, desde el punto de vista de Fernando, de Carlos, de Pedro, de España a efectos de guerra? Porque la guerra inevitablemente existe. De lo que se trata es de que aparezca lo menos posible, y para eso hay que preverla. Bueno, y a partir de aquí, ¿qué? Señores, debate... yo estoy absolutamente a favor del rearme, pero no de ahora, de hace mucho tiempo. Yo creo que España debe defender lo primero, y lo que tiene que recuperar es su soberanía como nación, y a partir de ahí actuar, porque si no, no podemos actuar. Estas medidas que toma Pedro Sánchez se adoptan porque se lo mandan, no porque él las haya decidido en función de la protección de los intereses nacionales. Yo estoy a favor del rearme para defendernos de nuestros enemigos, que no están en Letonia, están en el sur. Están en la frontera sur, están en el Mediterráneo, que amenazan Ceuta y Melilla, que es un declarado objetivo de sus afanes expansionistas, y en segundo episodio, Canarias. Claro que estoy a favor del rearme para defender la soberanía nacional. Aquí el problema está en que, fíjate que no se ha hablado lo más mínimo de ninguno de eso que se llama ahora la cultura de defensa. Todas estas cosas han sido desmanteladas sistemáticamente, sí, hasta que alguien ha tocado el pito, fuera de España, naturalmente, y nos ha dicho a formar y a gastar el 2% del presupuesto. España debería desarrollar una política de neutralidad activa y de coordinación en la defensa de los intereses occidentales. Naturalmente que sí, siempre y cuando esa defensa sea la de los intereses de España. Y eso es caro. Eso es caro, es decir, España tendría que plantearse esa política gastando un 4 o un 5% del PIB en defensa. Eso es lo que tendría que hacer. Ahora, para defendernos de nuestros enemigos, no de los ectoplasmas que nos sitúan, vaya usted a saber dónde en el mapa europeo, porque están agitando un espantajo, un enemigo de mentira, que lo que quiere es justificar unas inversiones que al final van a acabar redundando en el parador de Teruel, al tiempo. Está bien eso, según está hablando Fernando Paz, me ha venido a la cabeza un... Es que es todo muy de dibujos animados en España. Usted imagínese a alguien desde fuera, toca el pito a formar y aparece Margarita Robles con el casco ese que se pone, que parece Calimero, corriendo. Parece la hormiga atómica. Es un poco la situación, la hormiga atómica. Más bien la hormiga atómica. ¿Tú cómo lo ves, Pedro? A ver, yo también estoy a favor del rearme. Un rearme que no se debe limitar a, digamos, el asunto de las armas, perdón por la redundancia, sino un rearme moral. Ya sé que esto suena muy así, elevado. Aquí tenemos que fijarnos en lo que están haciendo los países de Europa Oriental, los bálticos, Finlandia, Polonia. Llevan años, en el caso de Finlandia desde siempre, con su población movilizada, con su población encuadrada en guardias territoriales, enseñándoles el manejo de armas, enseñándoles resistencia pasiva ante una
posible invasión, les enseñan también la cultura de defensa. Ahí no se desprecia la bandera. De aquí no, yo me acuerdo de dos imbéciles españoles que hace unos años fueron de juerga, estarían de Erasmus o de Interrail, fueron a Letonia, había habido una fiesta nacional letona, entonces, para hacer la gracia, que en España, pues sí, les habría servido para volver al pueblo y recibir aplausos, pues quitaron unas banderas nacionales letonas de una farola de un edificio. Joder, la que se montó. Les metieron en el calabozo y tuvo que intervenir el cónsul. Y a punto de ir a la cárcel, efectivamente condenados 2 años. A ver, eso es lo que se tendría que hacer en España y es lo que no se va a hacer. ¿En qué se van a gastar estos 10.471 millones? Me parece que es la cifra exacta, hay que ver cómo lo han calculado. Pues se va a gastar, eso sí, en comprar mucho armamento, que es lo que de verdad genera comisiones. Todos sabemos que el negocio de defensa, como el petróleo, pues son dos áreas en las que el dinero pues se acaba cayendo en maletines, no voy a decir sobres porque son cantidades descomunales, el dinero se cae y luego aparece pues en Panamá, República Dominicana, en Gibraltar, en Suiza. Más. Tendríamos que estar pensando en, efectivamente, cuál es nuestro enemigo, cuáles son nuestros enemigos, que hay un enemigo interior, por cierto, Oriol Junqueras, incorporado al Grupo de Puebla, un golpista condenado, indultado y amnistiado, y no por Putin, precisamente. Y tendríamos que estar movilizando, no digo ya a todos los españoles, pero sí a los que de verdad la defensa de la patria y la bandera les mueve y les conmueve. Y eso es lo que no se va a hacer, porque al final lo que le interesa a los que han tocado el silbato para que Pedro Sánchez se ponga en posición de firmes, estos se llama también complejo militar industrial. Yo discrepo de ti en que la posición sea de firmes. La de Pedro, pero esa es otra. Es un descanso, más bien. No, es culo en popa. Vamos a ver, yo es que, en primer lugar, estoy absolutamente en contra del rearme. No porque esté en contra de un rearme de España, por supuesto, sino porque es que ni me lo planteo, ni me lo creo mínimamente, ni un poquito, ni podrían aprovechar. Ni siquiera creo eso que dice Pedro de se lo gastarán en armas. Sí, algo quedará para armas, pero la mayoría serán cosas de mentira. Vamos, lo que van a hacer es robarlo a manos llenas. Totalmente de acuerdo. Dedicarlo a partidas que no saben cómo justificar. Al parador de Teruel. Al parador de Teruel, a todo ese tipo de cosas. Claro. Y en el mejor de los casos, si hacen algo útil desde defensa, va a ser contra nosotros. Porque esto es lo que hay que decir. Tú has hablado de que nuestro enemigo está en el sur. Yo diría, está dentro. Evidentemente. No, pero es que está dentro, no ya nuestro enemigo Pedro Sánchez. No, nuestro enemigo extranjero está dentro. Sí, claro, que la quinta columna está dentro. Y entonces, claro, dicen, no, vamos a armarnos para defender a quién. ¿A quién? ¿Vale? ¿Qué tipo de país? ¿Qué país estás queriendo defender? Si tú no crees en él, primero dejas entrar a todo el mundo y luego los españoles no tienen hijos. Pues mira, no es verdad, no existe nada. Claro, Carlos. No hay ningún tipo de voluntad que va a defenderse. Oye, Carlos. Decía que existir es defenderse. Bueno, pues España ha perdido la voluntad de existir. Claro, pero lo que estamos planteando es precisamente una recuperación de esa voluntad de defensa. Aquí el problema no está en contra quién nos... Pero lo primero que tienes que hacer es acabar con estos tíos. Claro, evidentemente. Te voy a decir más. El problema... No empezar a hablar del rearme el problema es anterior a toda esta cuestión. Por ejemplo, con las políticas a las que te acabas de referir. Es decir, claro, ¿cómo voy a querer combatir contra los marroquíes del sur cuando los tengo en el norte, cuando los tengo en mi casa? Punto primero, por supuesto. Lo que pasa es que esto puede servir de palanca para que una cosa lleve a la otra. Por ejemplo, ¿con estos? tenemos no, pero estas cosas pueden hacerle saltar, esa es la cuestión. Tenemos en este momento, y no mucha gente lo sabe, dentro del CNI, un grupo de agentes marroquíes, adscritos permanentemente al CNI. Yo sí lo sé porque te lo digo. De marroquíes. Entonces, aquí la cuestión está en que Marruecos hace mucho tiempo que ha comprado a la élite española, francesa, belga, hace mucho tiempo, mediática, como sabemos que pues algunos de los periodistas que se dedicaban a esto han sufrido pues un destino poco agradable precisamente porque en los medios ya no les permiten decir una palabra de verdad contra Marruecos. Sabemos que la élite política está
abundantísimamente regada por el MADEN, sabemos cómo funciona todo esto. El problema está en que, claro, la traición la tenemos dentro, efectivamente. No quiero que tenga pistolas. Entonces no quiero que la... pero son distintos niveles, digamos, de comprensión del fenómeno. Lo que yo quiero decir es que España tiene un peligro, que es Marruecos, y ese peligro se ve precisamente amplificado porque las élites están compradas por Marruecos. A lo que estoy llamando es a que abramos los ojos ante el hecho de que el enemigo es el que dirige el país, que el primer pro-marroquí se llama Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez ha decretado la marroquinidad del Sáhara y aceptando esa marroquinidad del Sáhara está sirviendo los intereses que sirve, que son profundamente antinacionales. Ergo, si está planteando una inversión en industria militar, no es para defender nuestros intereses que ya tiene entregados, sino para que acaben en el parador de Teruel. Ya está. La guerra es una facultad del Estado. El Estado tiene sentido de la defensa si tiene sentido de la nación. Si te dedicas a romper el sentido de la nación durante medio siglo, ¿de qué carajo te vas a defender? Otro sí digo, 2/3 de todo ese esfuerzo van a ir a través de Indra, empresa asaltada por el sanchismo hace 4 años. O sea que todo eso también hay que saberlo. Así que menos lobos que pelucita. Claro. Publi, Cuanto menos dinero, el doctor Schwab, que se marcha, que resulta que ha descubierto de todo. Y eso solo falta que le pillen un coche fantástico. No lo diré. Es lo que usted ha pensado. Qué mala gente. Publi, a la vuelta lo vemos. Bueno, recta final del gato. Y hemos de pasar por el foro de Davos, claro. Foro de Davos, Foro Económico Mundial, no tendrás nada y serás feliz. Decían ellos, está el perejil de todas las salsas globalistas. El otro día hacía Miguel Gutiérrez un informe que mereció el elogio de un especialista en el tema como es Carlos Astiz, o sea que fíjese usted si es bueno el informe, donde dejaba clara la cuestión. Estamos hablando de algo muy importante, muy importante. Es que su vida ha cambiado por culpa de esta gente. Buena parte de su esfuerzo consiste en que usted crea que no es verdad, pero sí lo es. Y eso es precisamente lo que dejaba claro el informe Gutiérrez. Occidente está cambiando a marchas forzadas con el auge del soberanismo y los globalistas son conscientes de ello. Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, pilar de las políticas globalistas, ha dimitido por sorpresa. Llevaba al frente de la organización desde 1971. El órgano de gobierno del Foro de Davos ha nombrado a su vicepresidente, Peter Brabeck, como presidente interino, mientras el comité selecciona al nuevo líder del ente. El Foro de Davos, con Schwab a la cabeza, ha demostrado una enorme influencia en las políticas globales. Sus postulados han sido seguidos a pies juntillas a un lado y al otro del Atlántico. Veamos algunos ejemplos. El Foro de Davos lleva 7 años insistiendo en que es primordial descarbonizar Occidente y transitar hacia las energías verdes por la amenaza del cambio climático. La Unión Europea se plegó a este mandato del Foro Económico Mundial y de la Agenda 2030, algo que ha destrozado a Europa, que es incapaz de competir con China ni con Estados Unidos por el harakiri climático que se ha hecho a sí misma. El Foro Económico Mundial lanzó en 2020 el Gran Reinicio con la pandemia, una iniciativa orientada a concentrar el poder en los entes supranacionales en lugar de en las propias naciones, y una propuesta que establecía un mayor control sobre la población con la excusa del virus. Schwab llegó a sostener que en su nuevo modelo no tendrás nada y serás feliz. Posteriormente, ante la reacción de la población frente al discurso oficial en pandemia y la censura a la disidencia, Schwab lanzó una campaña contra la denominada desinformación, que venía a ser todo aquello que iba en contra de su narrativa, algo que venía impulsando ya desde 2018, pero que se intensificó con el COVID. En la Unión Europea afloraron entonces los fact-checkers, que tachaban como bulo todo aquello que molestaba al poder. La censura en redes sociales se convirtió en el pan de cada día. La Unión Europea y los gobiernos promovieron leyes y planes contra la desinformación. La última es la apuesta de Schwab por las identidades digitales y el monitoreo tecnológico. En este marco se ha posicionado a favor del euro digital, una modalidad que ahonda en la restricción de libertad. El Consejo Europeo se ha puesto manos a la obra para hacerlo realidad. Por el momento, el sucesor de Schwab, Peter Brabeck, ya viene cargado de polémica, pues sostiene que sería conveniente privatizar el agua, convertirla en un producto más, para que, al otorgarle un valor, la gente sea consciente de su importancia. Con razón decía Carlos Astiz que es un magnífico informe, porque es que ha señalado todos aquellos puntos que usted en su vida cotidiana desde hace años se la han cambiado.
Se la han cambiado, además, con el discurso de que no es lo que parece, no es verdad, si lo crees es una conspiración, y así, y el gorrito de plata y todas esas cosas. Para terminar de decorar el asunto, aprendimos el follón que tuvo Klaus Schwab gastándose el dinero del fondo en masajistas, y otro sí, lo que sacaba el Financial Times, me parece que fue ayer, es que se lo gastaba en más cosas. O sea, el negocio era redondo. Sí, sí. Acusado de manipular las investigaciones del Foro Económico Mundial. ¿Para qué? Al servicio de los países. Es decir, que la élite energética de la Unión Europea necesita tal, no te preocupes que yo te hago el informe. O sea, esto. Pues eso es lo que ha sido el Foro de Davos. Pero, Carlos Esteban, nosotros teníamos razón. Teníamos razón. No, pero es que además yo no entiendo cómo estas cosas son permisibles. O sea, se pueden poner delante del público, de un público al que se le dice constantemente que la única forma posible e imaginable de gobierno es la democracia, y estás diciendo, bueno, si de verdad la única forma imaginable y lícita de gobierno es la democracia, ¿cómo es posible que los líderes políticos de mi país se reúnan en un foro de millonarios, de gente superpoderosa, pero que no tienen ni siquiera que ser política, sino que son los financieros, que le están diciendo a mi gobernante, oye, vas a tener que hacer esto, venga aquí y haga eso que le dicen, no lo que yo le he dicho en las urnas? O sea, simplemente el hecho de que un líder vaya a este tipo de foros, que al final clubs de millonarios, sí, que no quieren, evidentemente no están pensando porque van a pensar en el beneficio de tu país, piensan en su propio beneficio y en general en el beneficio de la red, ¿vale? Entonces, si de verdad nos creyéramos toda esta historia de democracia y tal, lo primero que haríamos es gobernante que vaya para allá, político que vaya para allá, político que no entra en la urna. Es decir, que eso está descartado. Este tío ya ha perdido. Que todo el mundo diga, uff, ha ido al foro, ya no puede votar, no se le puede votar. Porque ya sabes que es una marioneta. ¿O es que no lo está demostrado? El foro dice descarbonización, o dice, no, este año toca preocuparnos por tal cosa. Y ves que gobierno tras gobierno repiten exactamente lo mismo, aplican exactamente las mismas políticas. ¿Y qué coño hacemos nosotros con la urna? ¿Pero qué es esto? ¿No? De hecho, eso se utilizaba en tiempos para acusar a los jesuitas y echarles del país. Porque decían, es que tiene un voto de obediencia especial al Papa. Luego ya, al depender de una instancia extranjera, y ahora son los mismos que dependen de estos. Es gracioso. Bueno, pero eso es consecuencia de que estos mismos del Foro de Davos y sus marionetas, su equipo de opinión sincronizada, pues llevan décadas diluyendo las identidades nacionales y diluyendo toda noción de democracia y de libertad. O sea, los pueblos, sobre todo los europeos, están dispuestos a aceptar una serie de expertos al margen de la política, o eso se les vende, que son los que a estos políticos tan impresentables, a los que nos da asco votar, pero les votamos porque si no viene la extremísima ultra mega turbo derecha y tal, que les digan estos tíos que saben tanto, hay que ver Bill Gates, que listo es, lo que tienen que hacer. Y Bill Gates, él mismo sabía que desde que tenía sobre sí, claro, una leyenda negra que era verdad, que era un déspota que compraba a los competidores, que usaba malas artes. Y entonces, ¿a qué dedica la Fundación Melinda y Bill Gates? Pues a pagar becas a periodistas, becas de miles y miles de dólares, a pagarles viajes, a pagarles, de manera que pasa de ser un depredador empresarial a ser un filántropo. Y sobre esto está... Pero la gente que tiene en la cabeza, o sea, decir, que tiene encima de los... No, mejor no preguntes. La gente lo que tiene en la cabeza es la inercia de la tecnocracia. Bueno, no, pero decir, vamos a ver, yo admito, no, pero lo que te quiero decir... Qué interesante, es una cosa que hemos oído mil veces, sobre todo los que ya somos... Fernando y Pedro no, pero tú y yo que somos más mayores sí, ¿no? Eso de, yo aquí de ministro pondría al tío que más sabe de... Sí. Y además, oigan, como en tiempos de Franco, ¿no? ¿Sabe usted cuál es el problema? O de De Gaulle, o de Adenauer, que en aquellos años, digamos que había una especie de muro de contención territorial, político, nacional, que hacía que el tecnócrata no pudiera estar al servicio de intereses transnacionales, pero sí es que es muy que es lo que ha pasado a partir de los 90. Es muy sencilla. La diferencia es muy sencilla. Sí. El político, o lo político, el pueblo, si se prefiere, ojalá, dice, oye, mira, quiero un puente aquí, para conectar Villarriba a Villabajo.
Y luego, eso sí, por supuesto, se lo doy al mejor ingeniero y no me meto para nada, más que en el tema presupuesto, pero nada más, y que él lo haga como le parezca porque es el bueno, el bien. Pero el ingeniero, por ser el experto, no va a decirme, no, mira, mejor te lo voy a hacer que te conecte con el pueblo de allí. No, el fin es este. Bien, pero es que es lo que hacen estos, es en parte eso. Es decir, lo que me viene a decir, mira, no, pero hombre, tú que no te vas a fiar... Tu pregunta era qué tiene la gente en la cabeza para aceptar eso. No, pero para aceptar, no, pero digo, para aceptar... La COVID... Fue evidente, exacto. Es decir, ¿cómo vas a poner en duda lo que te dice la OMS y el Ministerio de Sanidad? Pero ¿por qué te va a... No, pero vamos a ver, unos tíos que ganan miles de millones con esta decisión, ¿cómo te van a decir la verdad? Es carísimo decirte la verdad. No, pero es que tú partes de una base que no es verdad. Es decir, la persona, el ciudadano corriente, el ciudadano normal, la gente que no tiene una particular maldad, tiene una confianza instintiva. Sí, claro. Vete al retiro y hazlo. Decir, oye, usted confía en mí, Carlos, déjame un momento. No, pero da igual. La gente tiene una confianza instintiva en el poder, en que el poder, el gobierno, no le va a hacer las cosas que les hace. Claro. O sea, en el fondo hay un sobreentendimiento de que cómo... Vale, yo puedo no estar de acuerdo con Pedro Sánchez, pero ¿cómo va a hacer algo que sea malo para España? ¿Cómo me vas a decir que está desmantelando el campo español? Son los aranceles de Trump. Por eso se lo come la gente. Porque nadie puede pensar que los tuyos mismos estén haciendo eso, porque nadie puede pensar que tus servicios secretos sean responsables de un atentado en tu país, ¿entiendes? Porque nadie puede pensar eso, y como nadie puede pensar eso, de eso se valen. El sistema, tal y como está pensado ahora mismo, el sistema es en manos del globalismo, naturalmente se ha convertido la democracia en una farsa, porque tú lo único que eliges es al que va a ejecutar las decisiones que toman otros, y está el sobreentendido de que son las élites intocables las que deciden por sí mismas. Tú le tienes que explicar esto a la gente, y una gran parte del pueblo español se te encoge de hombros, y les da igual, precisamente porque si lo han decidido las élites es porque es bueno para ti. Como te encerraron y era bueno para ti, como te pincharon y era bueno para ti. Pero ¿por qué van a pisar semejante? O sea, en su vida normal, cuando alguien les llega y dice, oye, lo que tienes es que comprar pildoritas verdes, la gente no es suficientemente inteligente. Decir, ¿será que tú ganas eso? Carlos, te voy a poner yo mi test. Bueno, pues digámoslo, nos gobiernan nuestros enemigos. Y hay que saberlo. Carlos, hay que decirlo todos los días. Hace unos meses escuché a un señor mayor, muy sabio, ya jubilado, creo que catedrático, tal, que no tiene ningún problema de dinero, de decir, lo que está haciendo Pedro Sánchez es inconcebible. ¿Por qué no gobierna de una vez y acaba con el guirigay en el Consejo de Ministros? Y dices, efectivamente, eso mismo. O sea, y a ti abuelete... ¿Por qué iba a hacerlo? ¿No? Es que exactamente. La respuesta es ¿por qué iba a hacerlo? Si ese señor... Muy mal. Claro, ese señor tan culto, tan leído, tan vivido, con dinero, sin problemas de llegar a fin de mes, de la hipoteca, de ese fontanero que llega a casa cansado, como decía Jane Hackman en El Jurado, y se sienta a ver la televisión, tal, decía eso, pero... ¿Por qué Pedro Sánchez no gobierna y permite que haya el caos? Y dice, pero pedazo mendrugo, ¿no has pensado que lo que quiere Pedro Sánchez es eso, que haya caos? No, pero dice, ¿qué incentivo tiene? ¿Qué incentivo tiene? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es uno de los grandes cambios. Es un cambio generacional. Y generacionalmente es muy importante. Es que, pero no solo en España, es decir, uno de los grandes logros de la posguerra, de la segunda posguerra mundial, es que de repente en Europa aparecen en todas partes estados eficientes, relativamente neutros. Hay un artículo muy interesante de Carl Schmitt sobre la cosa, ¿verdad? Es que si no cito a Schmitt, Carlos Esteban luego me lo reprocha. Digamos, confiables. Tú puedes desconfiar del político, del poder, ya sabes, pero se había creado una situación tan pacificada y tan objetivada que era muy difícil pensar que el poder actuara contra ti. Claro. Y eso funcionó más o menos hasta los años 80-90, claro. A partir del momento de la privatización del poder real se acabó y ahora estamos en un momento en el que el poder sigue beneficiándose de aquella inercia. Esta gente, ¿cómo nos va a hacer esto, verdad? Pero el poder ya es otro y es de otra naturaleza. Yo soy del Duque de Lerma. Vamos a poner la capital en Valladolid. Y una vez que tal, dice, no, la bola de Lerma vamos a Madrid, ha sido un error. Y también había comprado los terrenos anteriormente. ¿Usted conoce la historia? No, vamos a contarla, sobre todo por los más jóvenes, porque es el primer gran pelotazo inmobiliario registrado en la historia de España. Cuando el duque de Lerma, que era el valido de Felipe III, tiene la idea de empezar a comprar casas en Valladolid. Acto seguido convence al rey para cambiar la corte de Madrid a Valladolid. Entonces todo el mundo se compra una casa en Valladolid y ¿a quién se la compra? Lerma se forra. Y una vez forrado,
los pisos en Madrid bajan mucho de precio. Entonces él vuelve a Madrid y empieza a comprar pisos en Madrid. Y vuelve a soplarle al rey la idea de volver a poner la capital en Madrid. Vuelve la gente a Madrid y el duque de Lerma vuelve a forrarse. España es así. Bueno, España y todo, porque esto es... Pero se vistió de colorado para no morir ahorcado. Porque este fue cardenal. Mira tú por dónde. Señor. También. Para eso se hizo cardenal. Bueno, es que había otro válido que era todavía más sinvergüenza y sobre todo más tonto que él, que era el duque de Buckingham, el inglés, Sí, el del palacio y el de las novelas, que acabó apuñalado en una taberna de Londres por alguien a quien le había negado un favor. Fíjese usted cómo era el de Lerma, que tuvo un hijo, el duque de Uceda, que era todavía peor que... Y duró menos, duró mucho menos. Usted vaya a Madrid, calle Mayor, esquina Bailén, la Almudena y enfrente, calle Mayor para arriba a la derecha, Capitanía General, eso era el palacio del duque de Uceda. Pedazo de palacio, brutal, una cosa impresionante. brutal. Señor? Bueno, señores, mil gracias por estar aquí esta noche, que nos quedan 40 segundos y hay que despedirse. Don Fernando Paz, don Pedro Fernández Amarillo, don Carlos Esteban. Gracias. Nos gobiernan nuestros enemigos. Nos gobiernan nuestros enemigos, pero aquí estamos nosotros para develar la barbarie, que decía el otro, y para plantar cara al sol. E instancias de resistencia, que es de lo que se trata. 20 segundos de generala, que suene como es lo que os pide un montón de gente. ¿Sabes que la frase, suena tan poco ¿sabes que la frase cara del sol sale en Guantanamera? Claro que sí, ahí estamos, Guantanamera, gira Guantanamera. Señores, a descansar, el lunes más.